Es un gusto saludarlo. Mi nombre es Carlos Rojas y hago parte del equipo de Elsevier como experto en soluciones. En nuestra sesión de hoy de Elsevier Live tenemos cómo optimizar tus tiempos de investigación. En este espacio que estimamos que tarde aproximadamente 2 horas, trabajaremos con las plataformas de Science, Direct y Mendeley en ese orden. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra sesión y pues les voy a ir compartiendo inicialmente algunos acuerdos aquí en mi pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos por acá, acuerdos. Entonces, el primer acuerdo es que como ustedes pueden identificar, hace un instante acabamos de iniciar con la grabación. Esta grabación la van a encontrar en el transcurso de esta semana en un canal de YouTube llamado Elsevier Live. Entonces, si usted se dirige al motor de búsqueda de YouTube y coloca Elsevier Live, tal cual como lo tenemos acá en pantalla, le va a aparecer allí un canal. Por favor, suscríbase a ese canal o esté pendiente de ese canal. Ahí se va a subir la grabación de este encuentro, así como se han subido la de todas las sesiones que hemos efectuado durante este año. Bien, entonces en ese canal de YouTube, Elsevier Live, es donde va a encontrar la grabación. De otra parte, otro de los acuerdos importantes es identificar en su pantalla de Zoom dónde está el questions and answers y dónde está el chat. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a través del questions and answers vamos a compartir nuestras preguntas. Entonces, Carlos dijo algo, compartió algo, mostró algo, pero no me quedó muy claro. Entonces, voy a compartir esa pregunta a través del questions and answers. Vamos a enfocar el questions and answers principalmente para preguntas en específico que tengamos respecto a lo que se esté trabajando. Y de otra parte, el chat será un canal único y exclusivo para compartirle enlaces o links. ¿Listo? Entonces ahí le voy a compartir, por ejemplo, vamos a iniciar, voy a compartirle el primer link, que es el link del canal de YouTube que le mencioné hace un rato, ¿cierto? Entonces ese canal de YouTube se lo voy a compartir a través del chat de esta reunión para que usted pueda dirigirse a ese canal y si quiere suscríbase o guárdelo como favorito. Ahí va a estar el enlace. Bien, y ya lo coloqué aquí en el chat, listo. Entonces abra ese link, simplemente dando un clic, ahí va a poder abrir ese link del canal de YouTube. Bien, entonces ahí pues estará la grabación de este encuentro y de las futuras sesiones que realicemos, así como de las que ya hemos hecho durante este año. Listo, entonces estos son nuestros dos acuerdos principales. Entonces de entrada queda resuelta el tema de la grabación, ya a todos nos queda claro en dónde va a estar, en el canal de YouTube Elsevier Live, que ya se le ha compartido la URL de ese mismo canal a través del chat de esta reunión. Bien, entonces con esto pues damos por finalizado este tópico. Ahora vamos a avanzar con la agenda. Listo, entonces, ¿cómo es la agenda de esta reunión que le mencionaba hace un instante, que estimamos que tome 2 horas, según como lo hemos planteado y lo tenemos presupuestado? Entonces, la agenda pues tiene lo siguiente, ¿no? Recordemos que el nombre de la sesión es cómo optimizar mis tiempos de investigación. Entonces, lo primero es definir las herramientas con las cuales vamos a trabajar. En este caso, nuestros recursos de investigación a utilizar serán Science, Direct y Mendeley. Vamos a conocer las características más importantes o recordar las características más importantes que puede que usted ya las conozca, pero recordar esas características que tiene cada una de estas herramientas y cómo cada una de ellas, de acuerdo a sus características o contenido, según sea el caso, pues me van a apoyar dentro del ciclo de investigación. Después de esto vamos a hablar un poco de lo que es la identificación de términos, entonces allí ya empezamos a apropiarnos de las características más importantes que tienen las dos plataformas para ver esas características ya desde un caso real, darle aplicabilidad y generar estrategias de búsqueda para después hacer una revisión de literatura. ¿Cierto? Entonces, ver las características, repito mucho la palabra característica porque es muy importante. El objetivo de esta sesión es que usted entienda justamente eso, esos puntos clave que tiene cada una de las plataformas, ¿cierto? Esas características que hacen esa herramienta como una herramienta única. Entonces vamos a revisar todo el contenido que tiene la plataforma, qué es lo que va a encontrar. En este caso, pues las plataformas funcionan igual, sin importar cuál sea mi tópico de búsqueda, sin importar cuántos resultados tenga, las interfaces siempre van a estar estructuradas del mismo modo. Por otra parte, tendremos lo que es el almacenamiento de información, es decir, después de que hago la revisión de contenido, pues qué hago con esa información, ¿cierto? ¿Cómo la guardo? ¿Cómo la administro? ¿Cómo la gestiono? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de diversas formas, formatos y demás que inciden dentro de lo que tiene que ver con el almacenamiento de contenido para después referenciar esa información, ¿no? Entonces, almaceno, organizo para después citarla o referenciarla en una norma o estilo determinado, llámese APA, llámese Chicago, llámese
el estilo de la revista de MDPI, etcétera, pues voy a establecer ese estilo o esa norma de citación bajo la cual quiero citar mi documento. De otra parte, tenemos pues los enlaces de interés que, como ya lo vimos en la dinámica anterior, se van a compartir a través del chat. El chat está 100% destinado a esto, a que le compartimos allí enlaces que son de su interés en torno a las plataformas. Vamos a compartir un par sobre el final. Y por último tendremos la resolución de preguntas. ¿Listo? Entonces resolveremos las preguntas que usted nos va a compartir a través del apartado de Questions and Answers. ¿Listo? Entonces esto pues en cuanto a cómo vamos a dividirnos en esta sesión. Entonces, pues empecemos por definir las plataformas, ¿cierto? Que es nuestro primer punto. Definir qué es Science Direct y Mendeley. Entonces vámonos por allí. Conecta el ciclo de investigación. Entonces arranquemos con Science Direct, ¿no? Que es una herramienta principalmente de contenido. Esa es su característica más importante. Entonces justamente la definición arranca así. Solución de contenido en texto completo, interdisciplinaria, confiable y de alta calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una base de datos o una fuente de información en la cual usted va a encontrar contenido de texto completo que ha sido publicado tanto en los libros como en las revistas de Elsevier, ¿cierto? Entonces ahí usted va a encontrar una base de datos con contenido bajo diferentes tipologías documentales, no solamente de revistas o no solamente de libros, sino que hay una mezcla entre estas dos tipologías que le acabo de mencionar. Bien, hablamos de una fuente de información confiable y de alta calidad. ¿Por qué hablamos de confiabilidad? Porque el contenido que encontramos dentro de esta plataforma, el 100% de la información es contenido o información que ha pasado por procesos de revisión, por procesos de evaluación. Y esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Muchas veces esto para alguien que está buscando no es relevante, ¿no? Yo busco y descargo el documento y espero que me apoye en mi revisión sistemática o en la construcción del estado del arte, etcétera. Eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Que el documento tenga información que sea valiosa para lo que estoy trabajando. Pero es importante que usted tenga en cuenta que detrás de cada uno de esos documentos que usted va a referenciar o que va a utilizar de esta base de datos hay un proceso de evaluación y es por ese motivo que hablamos de información confiable. ¿Listo? Esa es la razón por la cual se habla de información confiable, porque detrás de cada documento y muchas veces también detrás de cada fuente de información, es decir, la revista o el libro donde se está publicando ese documento que usted está consultando, hay procesos de evaluación documentales o editoriales. Entonces hay una revisión exhaustiva detrás de cada documento. Muchas veces, en especial en los documentos más actuales y más recientes, el mismo documento, el mismo PDF en la primera hoja, sobre el pie de página de la primera hoja de los archivos en PDF, viene como el historial del documento. Entonces, cuándo lo recibió la revista, cuándo fue recibido en evaluación, cuándo fue aprobada la primera evaluación, cuándo fue revisado por pares y cuándo fue publicado en línea. Entonces, está ahí como la línea, la trazabilidad que tuvo el documento para ser publicado, que es ese proceso de evaluación al cual se somete la metodología, bueno, todo lo que propone el autor según el documento y la propuesta del mismo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, base de datos donde el contenido 100% evaluado, multidisciplinar, en diferentes tipologías, principalmente de revistas y libros. Ahora, también hablamos de calidad, ¿por qué? Porque este contenido es contenido que se reutiliza en muchos casos y esto lo vamos a poder medir no directamente desde Science Direct, aunque sí lo podemos visualizar, pero lo vamos a poder medir a través de las citas, ¿no? Entonces, ¿qué son las citas? Las citas son esa medición del contenido y la calidad del mismo a partir de generación de nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, cómo ese documento que estoy consultando, que ya ha recibido determinado número de citas, ha sido reutilizado por ese número de documentos para generar nuevos conocimientos. Digamos que ese es un análisis inicial. Hay que hacer una evaluación, por supuesto, mucho más exhaustiva, mucho más profunda, pero la calidad va ligada a esa, ¿no? Entonces, cómo ese contenido que yo estoy consultando ya ha sido reutilizado por otros investigadores debido a esa calidad, debido a esos procesos de evaluación y demás, pues cómo ha sido reutilizado ya para generar nuevos conocimientos, para generar nuevas publicaciones, etcétera, ¿no? Donde pues ya mi tarea y mi labor, que esto ya pues es individual de cada uno, es darle una mirada también a esas citas, de dónde provienen, qué es lo que están citando, si es un artículo original de investigación, están citando tal vez el resultado, el hallazgo o el método, o si es una revisión, están citando algún punto clave de esa revisión, etcétera. Entonces, pues ya es nuestra labor hacer una mirada más profunda de esos datos. Ahora, otra de sus características es el Science Direct Topics, me quedó escrito al revés, es Topics, CS, no SC, como me quedó escrito acá. Entonces, un motor de búsqueda
de términos, conceptos y definiciones con el que cuenta. Entonces, además de ser una base de datos de contenidos, ya hablamos de las características más importantes, contenido publicado en libros y revistas de Elsevier. Además de eso, dentro del ecosistema de información, así lo vamos a denominar, a Science Direct un ecosistema de información, porque no solamente es una base de datos de artículos o capítulos de libros, sino que es un ecosistema de información donde usted también va a encontrar un motor de búsqueda especializado o focalizado en permitirle buscar términos, conceptos y definiciones, ¿no? Entonces va a poder buscar terminologías dentro de un motor de búsqueda muy específico, donde su característica principal es esa, buscar términos, y esos términos también están siendo definidos, y en algunos casos pues también me puede traer algunos conceptos asociados a ese término clave que estoy trabajando. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta acá? Que Science Direct está en todo el proceso de búsqueda. Nosotros, ¿qué es lo que esperamos normalmente de una base de datos? Nosotros esperamos que la base de datos nos dé contenido en texto completo, que nos dé el contenido que nos interesa. Entonces, yo espero que la base de datos solamente me dé el documento y me dé los resultados y nada más, ¿cierto? Pero en realidad la base de datos, en este caso Science Direct, se está focalizando en estar en todo el ciclo de investigación, desde que usted está haciendo la revisión del contexto teórico, desde que usted está identificando las palabras clave que definen su tema de investigación. Desde ahí está Science Direct, no en el documento ya es un resultado un poco más adelante que uno tiene, pero desde ese punto, a través de este motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones llamado Science Direct Topics, es que usted va a empezar a interactuar con esta herramienta. Por eso hablamos del ciclo de investigación, ¿no? Porque son diversas etapas a las que nos enfrentamos. Ahora bien, entonces ya tenemos claro que es Science Direct, un ecosistema de información, así lo vamos a denominar, donde hay dos grandes motores de búsqueda, uno especializado en permitirme recuperar documentos de diversas tipologías documentales y otro especializado en permitirme encontrar terminologías, conceptos y definiciones. Vamos a ir interactuando los dos de manera práctica en un rato. Ahora, vámonos a definir Mendeley. ¿Qué es Mendeley? Recordemos pues las características más importantes de este gestor. Entonces, ¿qué es Mendeley? Mendeley está enfocado en las referencias, ¿no? Entonces ya es en referenciar el contenido. Entonces, el contenido que recuperé en Science Direct, que busqué, que recuperé, que planteé una estrategia de búsqueda y demás, ese contenido lo voy a llevar a un gestor de referencias que se llama Mendeley. Entonces, Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas que esto es muy importante, combina diferentes interfaces. Este es uno de los puntos clave a tener en cuenta. Si usted ha utilizado Mendeley, sabe que esta herramienta es una herramienta que tiene diferentes interfaces, es decir, usted puede abrir Mendeley desde una página web, puede descargar una versión de Mendeley al escritorio de su computador, ¿cierto? Puede instalar un importador web al explorador que está utilizando, y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de una herramienta multi-interfaz. Bien, esto es importante que lo tenga presente. Entonces, al ser una herramienta multi-interfaz, es obligatoria la creación de cuenta. Es decir, usted debe tener un usuario creado dentro de la plataforma de Mendeley. Bien, esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo abrí Mendeley desde la web, fui a www.mendeley.com, ¿cierto? Y creé una cuenta ahí. Entonces, descargué Mendeley a mi computadora, al escritorio de mi máquina. Entonces, ahí no voy a crear una nueva cuenta, ya tengo la cuenta que creé en la web, voy a iniciar sesión con el mismo correo y la misma contraseña. Entonces tenga en cuenta eso, Mendeley es una herramienta que combina diferentes interfaces, y esas interfaces usted las conecta al estar iniciando sesión en cada una de ellas con el mismo usuario. ¿Listo? Entonces, el objetivo principal de esta herramienta, que conecta diversas interfaces, es administrar contenido y generar referencias bibliográficas. Entonces, la administración del contenido, ¿a dónde la llevamos? La administración del contenido está ligada a poder almacenar la información en primer lugar. Entonces, todo ese contenido que encontré a partir de mis estrategias de búsqueda en una plataforma, de las características que ya hablamos de Science Direct, entonces todo ese contenido lo va a poder almacenar. Pero además de almacenarlo, va a poder administrar. ¿En qué sentido? En el sentido de poder organizarlo en carpetas. Entonces establezco un orden de carpetas de tal modo que en un futuro pueda encontrar esa información de una manera práctica, rápida y sencilla, ¿no? Eso pues depende de la forma en la que cada uno trabaje y cómo cada uno organice el contenido que tiene dentro de sus diferentes bibliotecas. Y después de esto, entonces, esta biblioteca en la nube, ¿cierto? Donde he almacenado contenido, donde lo he organizado y también lo puedo compartir. Después de esto,
voy a poder conectar esta herramienta donde he almacenado la información, voy a poder conectarla con Microsoft Word. Es el único editor de texto con el que se puede conectar Mendeley con Microsoft Word. Entonces, cuando usted conecta Mendeley con Microsoft Word, va a poder generar citaciones, es decir, citar y referenciar esos documentos del contenido que encontró, los va a poder referenciar en Word a partir de una conexión, que todo eso lo vamos a ver desde la parte práctica, que se establece entre el gestor y el documento en Word. ¿Listo? Entonces usted va a poder citar y va a poder referenciar esa información. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que no todo lo que guardo en Mendeley o todo lo que almaceno en Mendeley necesariamente tiene que haber sido encontrado en Science Direct. No, para Mendeley no es importante el origen del contenido. Para Mendeley es más importante los formatos en los que viene ese contenido. Cuando hablamos de formatos hacemos referencia, por ejemplo, al PDF. PDF es un formato, entonces Mendeley lee archivos en PDF, no importa que provenga de Science Direct o que provenga de alguna otra base de datos o de otra fuente de información. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta a lo largo de todo el ejercicio, porque en ocasiones nos dicen, no, pero si está trabajando solo Science Direct con Mendeley, entonces Mendeley solo soporta o solo lee o solo guarda información de Science. No, Mendeley guarda información de cualquier fuente de contenido. Lo importante es que vengan los formatos que lee la biblioteca, que lee el gestor. Listo, ahorita más adelante cuando estemos trabajando con Mendeley vamos a hablar de esos formatos. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos herramientas a trabajar, que es importante tener en cuenta que esto sucede con pues, todas las plataformas de Elsevier. Es importante tener en cuenta que vamos a trabajarlo acá con el mismo usuario. ¿Listo? Entonces hay una interoperabilidad, por así decirlo, que existe en los usuarios de Elsevier. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, usted creó su cuenta en Scopus, esa cuenta que creó en Scopus para guardar búsquedas o para acceder desde su institución, también le sirve automáticamente para Science Direct, le sirve para Mendeley o para cualquiera de las otras plataformas de Elsevier. Bien, o si la creó en Mendeley, también le va a servir para Science Direct. No hay digamos que un manual donde le diga, no, tiene que crear la cuenta en Scopus o en Science Direct o Mendeley, da exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que simplemente con el hecho de crear una cuenta en alguna de las plataformas, automáticamente, esto lo hace a nivel interno las plataformas, esa cuenta va a ser funcional para los demás recursos de Elsevier. ¿Listo? Entonces yo puede que cree mi cuenta en Science, esa cuenta que creé en Science me sirve para Mendeley. Bien, y recordemos que para Mendeley específicamente, que es uno de los recursos que estamos trabajando, la cuenta es 100% obligatoria. ¿Listo? Si yo quiero utilizar Mendeley, debo crear una cuenta. ¿Por qué? Porque voy a usar un recurso que tiene la capacidad de combinar diferentes interfaces. Esto es un punto clave a la hora de utilizar Mendeley. Recordemos, nosotros cuando utilizamos Mendeley no almacenamos información dentro de una interfaz. Nosotros estamos almacenando información en la nube y eso queda asociado a nosotros gracias al usuario con el que nos conectamos al gestor de referencias. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Para Science Direct, la creación de la cuenta no es obligatoria, es algo optativo, que eso también va a depender de la manera como usted y su institución específicamente acceden a la plataforma. ¿Listo? Entonces, eso pues usted lo tiene que saber según lo indique la biblioteca de su centro de investigación, de su clínica, de su universidad y demás. Eso es algo pues que es labor suya, saber cómo acceder a las bases de datos desde su institución. Entonces, pues vamos a trabajar con las dos herramientas. Vamos a arrancar con Science Direct, como lo veíamos en la agenda. Entonces, pues vamos a ver las características más importantes de Science Direct y vamos a iniciar con Science Direct Topics, ¿no? Según lo teníamos presupuestado en la agenda, uno de los primeros puntos a abordar era justamente el que está ligado a la identificación de terminologías, ¿no? Ese era el primer punto que planteamos en la agenda de esta reunión. Entonces, para ello, nos vamos a dirigir a Science Direct. Por aquí está. Listo. Entonces, cuando vamos a Science Direct, que es importante, como lo mencionaba hace un rato, es fundamental y completamente imperativo que usted sepa cómo se accede desde su institución. Listo, es importante que reconozca el proceso de acceso. Si no lo sabe, por favor póngase en contacto con la biblioteca. Normalmente la biblioteca es el departamento o la dependencia que se encarga de limitar o darle a cada una de las personas de, llámese universidad o centro de investigación, cuál es la ruta para acceder a las bases de datos.
¿Cómo usted identifica que tiene acceso a través de este icono de institución? Siempre identifíquelo, está en la parte superior derecha de Science Direct. Ese icono tiene que tener el nombre de su institución. Bien, entonces es labor suya ponerse en contacto, si no lo sabe, con su biblioteca y que ellos le indiquen cómo debe acceder a la base de datos. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo tengo acceso aquí por Science Direct y Scopus. Aquí fíjese que está mi cuenta, lo que hablábamos del mismo usuario. Este mismo usuario también lo tengo en Mendeley. Fíjese, aquí está mi usuario en Mendeley, www.mendeley.com, y lo tengo creado en Science Direct. ¿Cómo se crea el usuario? Es muy sencillo. Usted determina en qué plataforma lo va a crear. No es obligatorio crearlo en Science, crearlo en Mendeley, no, da exactamente lo mismo. El consejo es que cree ese usuario con su cuenta institucional o que determine o pues defina o conozca cómo se accede desde su institución, porque puede que desde su institución accedan a Science Direct creando la cuenta con su correo institucional por el dominio, ¿cierto? Entonces es importante que lo tenga presente y esto pues le va a permitir conectarse a la plataforma. Pero eso, como le digo, depende de su institución porque hay múltiples maneras de acceder. Por eso yo no le muestro todas las formas posibles porque le puedo generar es una confusión. Entonces, usted puede crear la cuenta en cualquiera de las plataformas. En la otra, ya después de que la cree en Science Direct, por ejemplo, entonces me voy a Mendeley y en Mendeley ya no voy a buscar un botón que diga crear cuenta, sino que simplemente busco el botón que dice iniciar sesión. Bien, que también estará situado por aquí en el extremo superior derecho. Y ahí voy a iniciar sesión con la cuenta que creé en Science Direct o viceversa, ¿no? Usted determina pues bajo qué plataforma quiere crear la cuenta. Recuerde que no hay ninguna diferencia entre crearla en una u otra. Listo, es completamente lo mismo. Bien, entonces esta es la interfaz de Science Direct. Recordemos que cuando definimos Science Direct hace algunos minutos dijimos que Science Direct es un ecosistema de información. Ese ecosistema de información está principalmente dividido en dos grandes motores de búsqueda. El primer motor de búsqueda es el motor de búsqueda de documentos, documentos de diversas tipologías, capítulos de libro, artículos de revista, revisiones, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esa es la primera parte de ese ecosistema. Y la otra parte de ese ecosistema de información es el motor de búsqueda de términos, que lo denominamos Science Direct Topics. Entonces, vamos a arrancar por Science Direct Topics como herramienta para identificar los términos que describen mi tema de investigación. ¿Cómo accedo al Topics? Entonces, una vez usted ya accede a Science Direct, entró a Science Direct desde su institución, una vez hace esto, va a dirigirse a la parte inferior, listo, hasta el final de la página, y allí va a encontrar un botón que dice Browse by Topic. Este botón que le estoy señalando en este momento en mi pantalla es el botón que le da acceso a la plataforma del Science Direct Topics. Recuerde que el Science Direct Topics es el motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones con el que viene trabajando Science Direct hace alrededor de 3-4 años. Entonces vamos a ingresar a este motor de búsqueda, vamos a dar clic derecho sobre el Browse Topic para que me lo abra en una nueva pestaña. Quiero tener activas las dos interfaces de Science Direct, tanto la plataforma general, que es la que me permitirá recuperar documentos, esta, así como la plataforma de términos, que es el Browse by Topic, ¿no? Entonces, ecosistema de información dividido en dos grandes interfaces. La primera me permite recuperar documentos, la segunda me va a permitir encontrar terminologías. Entonces, ¿qué es importante acá? A la hora de buscar términos, es fundamental y necesario que los términos se busquen en inglés. ¿Listo? Entonces, si usted busca un término en el idioma diferente o en un idioma diferente al inglés, no le va a aparecer ningún concepto. Entonces, voy a colocar aquí mi palabra clave. Entonces, voy a iniciar por una palabra clave muy general, innovación. Entonces, fíjese que pues una palabra clave muy general sobre la cual me arroja una serie de términos que están asociados, ¿no? Entonces me está hablando de capacidad de innovación, innovación económica, políticas de innovación, programas, procesos de innovación, estrategias de innovación, teorías de innovación, y al lado de cada uno de los conceptos aparece el área del conocimiento. Lo que hablábamos es una plataforma multidisciplinar cuando la definimos. Pues al lado de cada uno de esos términos aparece el área del conocimiento bajo el cual o bajo la cual se está definiendo esa terminología. Entonces, arranqué desde lo muy general, buscar la palabra clave innovación. Resulta que yo estoy trabajando acerca de estrategias de innovación ligadas a la responsabilidad social corporativa. Ese es mi tema a trabajar. Ese es el tema que no lo he planteado en una pregunta de investigación,
no lo he planteado en un objetivo, pero a grandes rasgos eso es lo que estoy trabajando. Entonces, estrategias de innovación, fíjese que aquí tengo el término y lo encontré, lo están definiendo desde el Science Direct Topics, estrategias de innovación para la responsabilidad social corporativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Identifique el término. Entonces, este término ya es más específico, ¿no? Innovación es muy general y veo que se puede dividir en diferentes terminologías. Entonces, voy a tomar el término, lo voy a copiar y lo voy a buscar ahora acá. Entonces, voy a buscar estrategias de innovación. ¿Por qué? Porque fíjese que el topics puede que me dé algún sinónimo. Entonces, aquí tengo innovación strategy y también tengo innovation management. Y me dice que son sinónimos. Entonces, ¿por qué es importante utilizar estas herramientas? Usted me dirá, pues para eso uso Google Traductor, voy al traductor de Google, coloco estrategia de innovación, a ver cómo se escribe en inglés y ya. Entonces, no es tan fácil ese proceso o no es así como lo debe hacer. ¿Cuál es la idea? La idea, por supuesto, es que usted busque los términos en inglés. Eso es necesario. Utilice un diccionario, o si usted sabe cómo se escribe, cómo se dice, pues no hay ningún problema. Busque ese término en inglés y empiece a identificar las diversas terminologías que están asociadas a esa palabra clave. O identifique si la forma en la cual usted está buscando ese término, o como lo tradujo del castellano al inglés, es la forma en la cual se debe buscar esa palabra clave. Es por eso que utilizamos herramientas como el Topics, porque el Science Direct Topics lo que maneja es un listado de términos que ya está siendo utilizado por quienes publican. Entonces no hay nada mejor para buscar información que utilizar el lenguaje, las terminologías y los conceptos que aplican y utilizan quienes publican. Entonces esto se le denomina como lenguajes o vocabularios controlados. Apropiarse de los términos que están utilizando quienes ya están investigando en ese tema. Eso es lo que me permite el Topics. Y fíjese que ya me permitió identificar sinónimos de este concepto. Si yo hubiera ido al diccionario o al traductor y coloco estrategias de innovación y me dice en inglés se dice Innovation Strategy, yo lo que hago es llevarlo a la base de datos y ya. Pero fíjese que aquí ya estoy siendo un poquito más riguroso porque estoy empezando a identificar sinónimos y sinónimos desde una plataforma que tiene un ecosistema de información de contenido publicado en lo que yo quiero encontrar. Entonces se va convirtiendo como en un círculo, donde primero recupero los términos que debo utilizar para llegar a la información. Esos términos los voy a empezar a organizar. Pues para ello voy a trabajar con un archivo en Word muy sencillo. Lo que voy a hacer es copiar aquí mis términos. Innovation Strategy sería mi primera palabra clave. Entonces esa palabra clave la vamos a traer acá. Aquí este archivito en Word y ahorita vamos a hablar de estos elementos que estamos teniendo acá. Listo. Innovation Strategy. Pero de Innovation Strategy me encontré un sinónimo que es Innovation Management. Entonces, ese sinónimo también lo puedo tener acá. Entonces, aquí selecciono el término, lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi archivito en Word. Separémoslos inicialmente por una coma. Listo, aquí Innovation Management, Innovation Strategy. Listo, perfecto. Hablamos que el Science Direct Topics es términos, conceptos y definiciones. Entonces, cuando usted busca un término en Science Direct Topics, no solamente va a poder encontrar el sinónimo o las palabras clave relacionadas, como cuando buscamos la palabra innovación suelta, sino que si usted ingresa al concepto, da clic sobre el término, automáticamente le va a redirigir a fragmentos de documentos donde están las definiciones de ese término. Entonces, fíjese que aquí tenemos una serie de fragmentos de documentos, no documentos como tal. Recuerde que el Science Direct Topics no es un motor de búsqueda de documentos, sino fragmentos de documentos que son un total entre 10 y 11 en promedio, los fragmentos de documentos donde se está hablando y se está definiendo ese término. ¿Para qué le va a servir esto? Para la contextualización, perdón, de las teorías que hay en torno a su tema, ¿cierto? Poder tener ese contexto teórico que existe en torno a su tema de investigación, antes de buscarlo conjunto, antes de buscar con responsabilidad social y demás que venimos hablando, ¿cierto? Entonces es importante que usted también plantee ese contexto teórico. ¿Y por qué es interesante esto? Porque esta plataforma de Science Direct Topics, estos fragmentos de documentos de este ecosistema de información llamado Science Direct, provienen principalmente de los libros. Y los libros, digamos que no es una regla 100% cumplible, pero en términos generales los libros son documentos con contenido un poquito más teórico. Las revistas tienden a contener información más actualizada. ¿Listo? Eso digamos que no es una regla 100% tácita, pero sí a grandes rasgos se ve mucho, que el contenido de los libros es mucho más teórico y estos fragmentos de documentos son principalmente de libros. Entonces usted está basándose en teorías propuestas por diferentes autores de la terminología que está identificando.
¿Listo? Entonces, eso es lo interesante del Science Direct Topics, que no se queda solamente en el término, sino que aquí me apoya las definiciones. En alguna ocasión, alguien me preguntó, una médica me preguntó, Carlos, ¿qué diferencia hay entre utilizar el MESH, entonces el Medical Subject Headings, y utilizar el Science Direct Topics? ¿Qué diferencia hay entre utilizar el uno y el otro? Entonces, no son, digamos que, iguales, porque el Topics es una herramienta que se enfoca es en esto, en las definiciones. El MESH es una herramienta, un tesauro, que se enfoca más es en las terminologías que pueden haber asociadas a un concepto, ¿cierto? Entonces, la respuesta que le di en ese caso a la médica, a la doctora, es que son complementarias. ¿Por qué? Porque el Topics le va a definir ese concepto que encontró en el MESH, ¿cierto? En el MESH encuentra una ramificación o un árbol de términos asociados a una palabra clave o en cualquier tesauro. El Topics es complementario porque le va a ofrecer la definición de ese concepto. Ahora, si usted no utiliza ningún tesauro, pues puede utilizar el Topics porque le están listando más de 370.000 conceptos que son o provienen de documentos que manejan vocabularios controlados. ¿Listo? Es decir, se está apropiando de las palabras clave que utilizan quienes investigan y quienes publican el tema. Entonces, esa es la funcionalidad del Science Direct Topics. Vamos ahora a utilizar nuestro otro concepto. Vamos a trabajar con responsabilidad social. Igual, recuérdelo, el término siempre buscarlo en inglés. Aquí vamos a colocar el término y fíjese que ahí está la definición, ¿no? Entonces, social responsibility. Entonces, está definido bajo dos perspectivas, que es la responsabilidad social, ¿cierto? Y la responsabilidad social corporativa, ¿cierto? Entonces podemos trabajar con los dos conceptos. Entonces, por ejemplo, me interesa las definiciones que hay en torno a responsabilidad social corporativa en ciencias económicas. Entonces, ingreso al concepto y aquí de nuevo me encuentro con esos 10 fragmentos de documento a través de los cuales se está definiendo ese término clave, lo que hablamos, contexto teórico. Muchas veces, antes de hacer una revisión de literatura, queremos conocer ese contexto teórico que gira o que existe en torno al tema de investigación que hemos planteado. Y el Science Direct Topics puede ser una herramienta que nos ayude mucho en esa parte de ponernos en contexto en cuanto a las teorías existentes en torno a ese tópico que estoy planteando, ¿no? Entonces, siempre que usted encuentre un término en el Topics, cuando ingrese a ese concepto dando clic sobre el mismo, va a encontrarse una estructura muy parecida a esta que ya la vimos con el anterior concepto, con el de innovación, estrategias de innovación, así como con este término, donde están entre 10 y 11 fragmentos de documentos, principalmente de libros, donde le están definiendo esa palabra clave. Entonces voy a copiar el término y lo voy a llevar también a mi archivo en Word. Listo, entonces aquí ya tenemos otro término. Y vamos a utilizar también el término de responsabilidad social suelto, que también allí está siendo definido, ¿no? Entonces, social responsibility, se lo voy a copiar y lo voy a llevar acá. Entonces, en eso me está ayudando el Topics. Y fíjese que no he hecho la búsqueda de documentos, aún no he consultado literatura como tal. Es acá donde le digo que Science Direct quiere estar en todo el ciclo de revisión, ¿cierto? Desde que usted está consultando teorías que giran en torno a su tópico de investigación, así como cuando usted está buscando palabras clave o sinónimos de sus términos clave, y ya después con lo que tiene que ver con la búsqueda de documentos. Ahora bien, entonces, vamos a hablar ahora de pues cómo empiezo a conectar estas palabras clave entre sí y cómo empiezo a utilizar estos elementos. Entonces vamos a definir la funcionalidad de cada uno de ellos. Aquí tenemos primero los operadores booleanos, que los tenemos pues especificados tácitamente aquí a través de esta gráfica, donde estos operadores booleanos son conectores lógicos, vamos a definirlos, conectores lógicos que permiten articular palabras clave. ¿Listo? Entonces, esa es la funcionalidad de los operadores booleanos. Son tres. Entonces, los más conocidos, porque hay bases de datos que tienen algunos especializados, pero digamos que estos son los tres generales. And, or y not. Siempre deben ser puestos, utilizados más bien, en mayúscula sostenida. ¿Listo? Entonces, este es el primer elemento que definimos, operadores booleanos, and, or y not. Son los conectores lógicos que utilizamos para articular nuestras palabras clave. ¿Listo? Entonces, usted tiene su tema de investigación y es que está buscando estrategias de innovación asociadas o aplicadas a la responsabilidad social corporativa.
¿cierto? Ese es su tema de investigación. Usted no puede buscar así como lo acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Partimos de ese tema que hemos planteado, que puede ser planteado a través de una pregunta o por medio de un objetivo de investigación. Se define cuáles son las palabras clave que describen ese tema, ¿cierto? A partir de esa pregunta o ese objetivo, cuáles son los términos que describen el tema. Y a partir de la definición de esos términos, pues usted va a empezar a identificar sinónimos, va a empezar a buscar cuál es la mejor manera de buscar esas palabras clave, que en este punto es donde entró el Science Direct Topics a permitirme identificar conceptos, y pues voy aquí agrupándolos o documentando mis palabras clave. Entonces esos términos los voy a empezar a colectar con estos tres operadores. AND, que es para recuperar el término A y el término B en el mismo documento. OR, que lo utilizamos para conectar sinónimos. Entonces tengo aquí Innovation Strategy e Innovation Management y vimos que eran sinónimos, por tal motivo pues los voy a conectar con el operador OR, que es el que se utiliza para los sinónimos, y también tengo el excluyente que es NOT. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tenemos. Ahora bien, el uso de las comillas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las comillas a la hora de realizar una búsqueda? Entonces, las comillas están diseñadas para, su uso está dado para cerrar términos compuestos. ¿Listo? Es decir, que los términos compuestos se busquen como una sola palabra. Y vamos a ver aquí en un ejemplo tácito. Innovation Strategy es un término compuesto. ¿Por qué? Porque son dos palabras clave. Entonces, cuando usted tenga un término compuesto como este, con dos palabras clave, pero que en realidad es un solo concepto, siempre tiene que cerrarlo con comillas. ¿Por qué? Porque si no, la base de datos va a entender que son dos palabras clave separadas. Si la palabra suelta es innovación, no tengo ni Innovation Strategy, ni Innovation Management, ni nada por el estilo, no uso comillas, no se requiere. Las comillas solamente se utilizan para cuando el término es compuesto. Entonces, cuando es una palabra clave suelta, no se requiere el uso de las comillas. ¿Listo? Entonces, el uso de las comillas para cerrar los términos compuestos en el caso de nuestra búsqueda. Entonces, fíjese que todos nuestros términos son compuestos, ¿no? Entonces, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social, innovation management y innovation strategy. Entonces, voy cerrando mis conceptos clave. Y por último, tenemos los paréntesis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los paréntesis? El objetivo de los paréntesis es crear agrupaciones entre un término y sus sinónimos. Entonces, crear agrupación, fíjese que tiene mucho que ver con los conectores, porque son agrupaciones entre el término que describe mi tema y sus respectivos sinónimos. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo que tienen los paréntesis para las estrategias de búsqueda. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted pueda aplicar todos estos elementos, pueda conjugar todos estos elementos y construir sus propias estrategias de búsqueda. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí ya nuestras palabras clave. Vamos a darles un poquito más de tamaño. Esas palabras clave ya las cerramos entre comillas. Cuando explicamos la funcionalidad de las comillas, cerrar términos compuestos. Y ahora vamos a empezar a utilizar los otros elementos. Entonces, el primer elemento serían los operadores booleanos. Tengo los términos Innovation Strategy e Innovation Management. En este caso, como son sinónimos, los voy a colocar con el operador booleano OR. Recuerde colocarlos en mayúscula sostenida. ¿Por qué tiene que colocarlos en mayúscula sostenida? Porque así la base de datos los toma como un conector y no como una palabra clave más. Como tengo aquí, bueno, aquí me quedó mal escrito, digité mal. Entonces, como tengo sinónimos aquí, quiero crear una agrupación entre el término que describe mi tema, estrategias de innovación, con su sinónimo. Quiero crear el grupo. Entonces, ¿qué hago? Lo cierro entre un grupo. Fíjese que ya está cerrado dentro del grupo y utiliza el paréntesis. Entonces, el paréntesis lo que hace es crear agrupación entre el término principal y los respectivos sinónimos, ¿no?, que pueda llegar a tener el término. Ahora bien, quiero conectar el grupo A con el grupo B, es decir, el término de innovación con el de responsabilidad social. Es decir, tengo que utilizar el operador booleano AND. Entonces, innovación con sus respectivos sinónimos y responsabilidad social con sus respectivos sinónimos. Entonces, voy a cerrar el grupo de responsabilidad social y allí lo voy a utilizar. ¿Listo? Y también aquí tendría que cerrar o quitar la coma
y utilizar el operador booleano OR. Entonces aquí estamos creando nuestra ecuación de búsqueda. Fíjese que maneja una estructura muy parecida a la que puede llegar a manejar una ecuación algebraica, por eso se le llama ecuación de búsqueda o estrategia de búsqueda, como lo quiera denominar. Es importante que tenga en cuenta la funcionalidad de cada uno de estos elementos a la hora de crear una estrategia de búsqueda. Muchas veces el que no tenga resultados su búsqueda no depende ni del tema ni de la base de datos, sino la manera o la forma como usted está buscando la información. ¿Listo? Entonces aquí usted ya creó su estrategia de búsqueda utilizando esos insumos y esos elementos que está trabajando. ¿Listo? Entonces aquí ya hemos definido estos elementos clave. Hay estrategias mucho más avanzadas donde ya se utilizan, por ejemplo, conectores de proximidad, etcétera. Pero digamos que estamos trabajando desde lo básico, ¿no? Cómo crear una estrategia de búsqueda. Entonces recuerde el proceso. Defina su tema muy bien, identifique las palabras que describen ese tema, enlístelas, verifique si la forma en la cual usted las enlistó es la manera acorde de buscarlas y busque a su vez los respectivos sinónimos, que es ahí donde entra el topics. Después de eso, pues agrupe todas esas palabras clave, empiece a utilizar estos elementos, operadores booleanos como conectores lógicos para articular esas palabras clave, las comillas para cerrar los términos compuestos cuando la palabra clave suelta no requiere el uso de comillas, y los paréntesis para crear agrupaciones entre los conceptos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener esto en cuenta todos estos elementos y al final creamos una estrategia de búsqueda, una ecuación que me va a permitir recuperar los documentos que quiero. Entonces voy a copiar esta ecuación y la voy a llevar a la base de datos de Science Direct. Vámonos a Science Direct. Ahora sí vamos a utilizar el ecosistema de información de documentos. Ya vimos el de términos, el topics, ¿no? Que ya sé que me va a permitir buscar terminologías, conceptos, en algunos casos hasta sinónimos y definiciones. Ahora vamos a trabajar con Science Direct como herramienta para buscar documentos. Bien, entonces esta es la interfaz inicial donde la reconozco por este banner o esta imagen grande que atraviesa la pantalla y aquí tendré dos motores de búsqueda para buscar documentos, valga la redundancia. El primer motor de búsqueda es la búsqueda básica, estos 6 cajoncitos que usted ve aquí en la parte central. Esto lo denominamos como búsqueda básica. Y al ladito de la lupa de la búsqueda básica está el botón de búsqueda avanzada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que le quiero comentar respecto a esto? La búsqueda básica es una búsqueda más general, la búsqueda avanzada es una búsqueda más específica. ¿Listo? Tiene un mayor nivel de especificidad. ¿Por qué? Porque me ofrece una mayor cantidad de campos. Bien, en algunos casos he visto por allí algunas personas que tienen confusión, entonces dicen que la búsqueda avanzada es para generar más resultados o creen que la búsqueda avanzada es para generar más resultados y no es el caso. Bien, la búsqueda avanzada es una búsqueda con un mayor nivel de especificidad para que yo llegue a un resultado más particular, ¿no? Un número mucho más puntual de documentos que voy a trabajar. La búsqueda básica, estos 6 cajoncitos, es una búsqueda más general, más abierta, que me va a generar un mayor número de resultados. Entonces voy a pegar mi estrategia de búsqueda acá en el campo de keyword. Este campo en realidad va a buscar estas palabras clave, ¿cierto? Que estoy articulando, que estoy trabajando, las va a buscar en toda la estructura del documento. ¿Por qué? Porque es una búsqueda general. Entonces, en la metodología, en el resumen, en la conclusión, en la discusión, etcétera, en todos los campos del documento van a buscar estos términos clave. Entonces, ya tengo mi estrategia de búsqueda construida, ya utilicé todos los elementos clave para generarla. Voy a dar clic en la lupa y allí me va a mostrar los resultados que tenemos. Entonces, en este caso, la base de datos ha recuperado 1082 documentos. ¿Listo? Entonces me ha recuperado 1082 documentos basados en esta estrategia de búsqueda. Recuerde que la estructura de la base de datos es igual, es decir, no importa que usted utilice búsqueda básica o búsqueda avanzada, la organización de los resultados es exactamente igual. Tampoco es de suma importancia la cantidad de documentos, me aparecieron 1082 o me aparecieron 5000 o 500, no importa, la organización de los resultados va a ser exactamente la misma. Tampoco incide el tópico, ¿no? Entonces, si yo busco en un área del conocimiento, tal vez la estructura de la información es diferente a si busco en otra área, no. Listo, la interfaz siempre funciona igual. Por eso hablábamos al principio que es importante pues hacer énfasis en las características de la plataforma, ¿no? Hoy tal vez lo menos importante es el tema de búsqueda, bien, sino que usted pueda reconocer todo lo que pueda hacer dentro de esta herramienta. Entonces, la estructura de la hoja de resultados es igual, donde sobre el costado izquierdo tengo el número de resultados, los filtros que me van a permitir delimitar la información o acotar los documentos.
que tengo allí como resultados de búsqueda. En el eje tenemos los documentos. Esos documentos tienen encima del título de cada uno de ellos un punto de color verde. Ese punto de color verde es el identificador de acceso al mismo, ¿listo? Entonces, siempre que usted vea un punto de color verde situado arriba del título del documento, quiere decir que usted va a poder consultar todo ese documento, todo el texto de ese documento lo va a poder consultar y lo va a poder revisar, ¿listo? Ese punto es el identificador más importante que hay que tener en consideración. Por eso le digo que se conecte o que ingrese a la plataforma desde su institución y que si no sabe cómo hacerlo, se contacte con la biblioteca. ¿Por qué? Porque cuando usted se conecta desde su institución, pues tendrá muchos más documentos con el punto de color verde situado arriba del título del documento. Ahora, estos resultados de búsqueda podemos organizarlos bajo dos criterios: la relevancia o la fecha. Entonces, ¿qué es relevancia como criterio de organización? La relevancia como criterio de organización está ligado 100% a esa correlación o esa concurrencia de mis palabras clave. Es decir, el documento que más repita mis palabras clave de búsqueda va a ser el que aparezca en primer lugar cuando organizo por relevancia. ¿Qué es importante aquí aclararle? Que relevancia no tiene absolutamente nada que ver con citas. También hemos identificado que está esa confusión. Entonces, se dice, relevancia es igual a impacto. Impacto es evaluación de citas. Eso quiere decir que el documento más relevante de esta búsqueda es el más citado, ¿cierto? Se crea como un efecto naipes, donde a partir de una conclusión va saliendo otra conclusión, pero digamos que el origen de esa conclusión es falsa, porque relevancia no tiene nada que ver con citas. Entonces, cuando usted organice sus resultados de búsqueda por relevancia, recuerde que lo está haciendo por el documento que más repite sus términos de búsqueda. El otro criterio de organización es el de la fecha, ¿no? En este caso va a organizar en primer lugar del documento más reciente al documento más antiguo, ¿listo? Entonces Science Direct, por ejemplo, a diferencia de Scopus, si usted utiliza Scopus con frecuencia, no tiene un criterio ligado a citas. ¿Por qué? Porque Science Direct no es una plataforma de citas. Scopus sí es una plataforma que tiene la capacidad de cuantificar las citas que reciben las referencias que están publicadas en las fuentes indexadas allí. Bien, Science Direct no. Science Direct es una fuente de contenido de documentos que ha sido publicado en libros y revistas. A veces nos preguntan también, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces es importante que lo tenga en cuenta. Ahora, yo puedo ver las citas que ha recibido el documento, pero dentro del documento como tal, es decir, doy clic sobre el título del documento después de haber aplicado mi búsqueda y aquí sí puedo ver ya si el documento ha recibido citas o no. Aquí ya, bueno, me encuentro con la estructura del documento que creo que no acabo de cargar. Así. Y acá me muestra, bueno, este documento está, está en el preprint, aquí está el documento, pero no tiene citas, no tiene artículos recomendados, no tiene citas. Vamos a ver el otro. A ver, aquí al costado izquierdo, cuando ingresamos al documento, al costado derecho, perdón, del mismo, entonces aquí me encuentro las métricas del artículo, donde puedo ver, este artículo tiene 4 citas en sitios indexados. ¿Listo? Entonces, aquí usted lo va identificando. Entonces tenemos aquí una fuente de información que me permite ver las citas, pese a que no las mide ni las genera, pero sí me permite visualizarlas, pero no desde la hoja de resultados. ¿Listo? Entonces, desde la hoja de resultados no se puede ver las citas que ha recibido el documento. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con los resultados de búsqueda. Recuerde que cuando hacemos búsquedas en Science Direct tenemos dos modelos de búsqueda, la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. ¿Listo? La búsqueda básica es un modelo de búsqueda que está 100% ligado a generar un resultado más general. La búsqueda avanzada es un modelo de búsqueda más específico. Bien, entonces vamos a ir al botón de búsqueda avanzada aquí, donde usted va a encontrarse inicialmente estos campos, pero aquí en la parte inferior hay un botón que dice Show All Fields. Muéstreme todos los campos. Entonces aquí me va a mostrar todos los campos, que son un total de 12 campos, a diferencia de la búsqueda básica, que son 6 campos, ¿no? Entonces voy haciendo mi búsqueda mucho más específica porque tengo la posibilidad de colocar más información para tener un resultado más puntual. Por ejemplo, dentro de estos campos se destacan particularmente dos que están ligados a las palabras clave, que ha sido nuestro criterio de búsqueda. Tenemos este campo que es el campo de búsqueda general. Recuerde que este campo
es el campo equivalente al campo que dice keyword en la búsqueda básica. Y ese campo dijimos que tiene la capacidad de buscar esos términos en toda la estructura de los documentos. Ahora bien, usted tiene aquí otros dos campos para términos que ya son mucho más específicos y ahí empezamos a plantear la diferencia entre búsqueda básica y búsqueda avanzada. Entonces, la búsqueda básica es una búsqueda general, ¿cierto? Donde estoy buscando en toda la estructura del documento. En búsqueda avanzada, yo puedo cortar esto, control X o clic derecho cortar, y puedo pegarlo en el campo de título, resumen y palabras clave. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Cerrar el campo de búsqueda y asimismo cuando ejecuto esa búsqueda voy a cerrar la cantidad de resultados. Fíjese cómo pasé de 1080 resultados a tener 4 documentos. La estructura de la información es igual, por supuesto, pues hay una menor cantidad de documentos, pero la estructura de la información es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces, la diferencia entre búsqueda básica y búsqueda avanzada es que la búsqueda básica es una búsqueda general, la búsqueda avanzada es una búsqueda mucho más específica, donde puedo tener un mayor nivel de particularidad a lo que estoy trabajando buscando. En cuanto a la estructura de los resultados, va a ser exactamente la misma. Ahora bien, ya para terminar esta revisión de contenido en Science Direct, donde ya vimos la estructura de un documento, recuerde que la estructura siempre va a ser muy parecida, con la tabla de contenido al costado izquierdo, con el autor del documento en la parte inferior del título, las opciones de exportación, como agregar a Mendeley, como citar el documento, aunque este botón de citar tiene que tener en cuenta que no es para citar, es decir, aquí no me va a salir la cita de este artículo en APA, en Chicago, en Vancouver, no, aquí lo que voy a hacer es tener la información referencial del documento en formatos que son legibles por herramientas que generan citas. ¿Sí? No encuentro la cita como tal, no es de manera directa, es de manera indirecta. Entonces aquí, por ejemplo, el formato RIS. Entonces puedo exportar este documento en un formato RIS. ¿Qué quiere decir? Que puedo exportar los datos citables o referenciales o los metadatos, así los denominan, datos referenciales o metadatos, de un artículo, es decir, de este documento, los voy a poder exportar en un formato que se llama RIS, que es un acrónimo, Research Information System, y ese acrónimo, ese formato, es legible por cualquier gestor de referencias, llámese Mendeley, llámese Zotero, llámese EndNote, llámese Giga, llámese Reference Manager, llámese SiteUlike, etcétera, es legible por cualquier gestor, es un formato genérico. Está el formato BibTeX, que es para quienes usan principalmente editores de texto de LaTeX, ¿no? Estos editores con código, y puedo exportar también la información en un formato de texto, que es un TXT, como en un blog de notas. Entonces, estos son los formatos de exportación que tiene, por supuesto, más el PDF. Entonces, eso hace parte de la estructura del documento. Bien, dentro de la estructura del documento, fíjese que también los términos están subrayados. Algunos, ¿no? Los términos subrayados son términos que están siendo definidos desde el topics. Entonces, pues, por supuesto, como es un mismo ecosistema de información, como lo hablamos en un principio, entonces está conectada a las dos grandes interfaces, ¿no? La interfaz de documentos, aquí estoy en la estructura de un documento, pero aquí quiero definir este concepto, quiero volver a la definición de responsabilidad social corporativa. Entonces doy clic sobre el concepto y automáticamente me redirige al topics, donde está esos fragmentos de documentos que hablamos que nos sirve para tener ese contexto teórico del tema en torno a esa palabra clave con la cual estoy trabajando, ¿no? Y de hecho aquí con esta definición me encontré el acrónimo, ¿no? Entonces, Corporate Social Responsibility, y aquí está el CSR, que pues es el acrónimo y que puede ser un posible término sinónimo que yo utilice a la hora de plantear mi búsqueda, ¿no? Entonces voy identificando toda esa información. Recuerde, la estructura es muy similar, también las referencias están vinculadas. Entonces, si el artículo, pues cuando tenga una cita, por ejemplo, aquí la cita, entonces está vinculada, quiere decir que si usted da un clic, puede ir y verla en Scopus, puede ir y verla en Google Académico. Si el PDF lo tiene disponible, pues ahí de una vez le aparece el botón de ver PDF. Entonces, eso también está asociado a otro modelo de búsqueda, que es una búsqueda relacional llamada bola de nieve, donde empiezo a relacionar, ¿no? Entonces, a partir de este documento que sé que me sirve para lo que estoy investigando, a partir de eso, pues empiezo a encontrar, por ejemplo, en su bibliografía, en sus citas, documentos que pueden ser de mi interés. Ya no dependo de un motor de búsqueda, sino que estoy trabajando ya con otra herramienta. Entonces, aquí ya me descargo ese PDF, fíjense, aquí de una de las referencias. Bien, es solamente pues si lo tengo en acceso. Entonces, eso es Science Direct. Ya para terminar Science Direct, vamos a ver las opciones personalizadas de la cuenta. Recuerde que usted puede crear una cuenta dentro de la plataforma y que esa cuenta pues tiene esa capacidad de ser interoperable, por así denominarlo, entre Science y el mismo Mendeley. ¿Listo? Entonces allí lo vamos a ver.
Entonces, la cuenta, recuerden, en el extremo superior derecho de la plataforma lo puede crear. La recomendación siempre es que esa cuenta se cree con su correo institucional. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, con esta cuenta, vamos a tener dos grandes características o dos grandes opciones. La primera de esas opciones es cuando yo doy clic sobre mi cuenta. La cuenta tiene algo que se llama el My Search History, mi historial de búsqueda. Esta opción es relativamente nueva, no lleva más de un año. Entonces, esta opción es una opción automatizada y lo que hace es guardar mi historial de búsqueda. Es decir, todas las estrategias de búsqueda que he aplicado para llegar a información dentro de la base de datos están almacenadas acá. Es una opción automatizada porque simplemente con el hecho de haber iniciado sesión con la cuenta, la plataforma está guardando ese historial de búsqueda. Entonces yo doy clic sobre el My Search History y allí automáticamente me va a llevar a los documentos. ¿Listo? Entonces me dice, mire, aquí está el historial de búsqueda de hoy, 12 de julio. Este le generó 4 resultados, esta le generó 1082. Aquí está el que aplicó ayer, las estrategias de búsqueda que aplicó ayer. Aquí está la del 7 de julio, etcétera. Entonces aquí tenemos diferentes estrategias de búsqueda. Entonces lo interesante de esto es que uno, puedo guardar los resultados. Entonces hice mi búsqueda y guardé los resultados dentro de mi plataforma, pero también estoy creando una biblioteca de estrategias de búsqueda. Fíjense que aquí yo tengo diferentes estrategias de búsqueda, ¿no? De las diferentes sesiones que hacemos, buscamos siempre hacer estrategias de búsqueda diferentes. Entonces yo tengo aquí mi propio repositorio de estrategias de búsqueda a partir de diferentes temáticas que planteo. ¿Listo? Entonces esas estrategias de búsqueda, pues es donde usted puede crear su biblioteca, ¿no? Recuerde que este modelo o esta forma de hacer búsquedas, esta estrategia de búsqueda o esta estrategia de búsqueda que planteo acá, le sirve para cualquier base de datos, no solamente para Science Direct, ¿no? Y esto de las comillas, de los operadores booleanos, de los paréntesis y demás, son funcionales igual para cualquier base de datos. Entonces aquí usted crea su biblioteca de búsquedas, pero además de eso se puede mantener actualizado. Por ejemplo, yo ejecuté esta búsqueda el 28 de junio y me generó 161.000 resultados. Quiero hoy, 12 de julio, ver qué nuevos resultados hay. Entonces aquí está el botón que dice muéstreme los nuevos resultados y aquí me dice, bueno, a partir del 28 de junio, que hizo su búsqueda, a hoy, 12 de julio, estos son los nuevos documentos que se han publicado basado en esa estrategia de búsqueda que planteó en su momento. Entonces también es una manera de mantenernos actualizados. ¿Listo? Entonces, simplemente con el hecho de haber iniciado sesión, el historial de búsqueda guarda. Va a guardar las últimas 100 búsquedas que hayamos hecho conectados a esa cuenta. ¿Listo? Esa es una de las opciones personalizadas. La otra opción personalizada, doy clic otra vez sobre el nombre, es la de el historial de lectura, My Reading History. Entonces, el historial de lectura es ese listado de documentos que he consultado. Entonces, todos los documentos que he consultado dentro de la base de datos estando conectado. Entonces, resulta que consulté un documento, pero nunca lo descargué, nunca lo guardé en una biblioteca, nunca descargué el RIS, nunca descargué el PDF, nada de ese artículo. Entonces, aquí mi historial de búsqueda, mi historial de consulta, perdón, entonces me va a decir, ah, aquí está el documento que consultó. Recuerde, para que esto funcione, tiene que haber iniciado sesión con su cuenta, o si no, pues no va a haber ningún historial almacenado. Entonces, esas son opciones personalizadas que tiene la base de datos. Otro par de opciones personalizadas que tiene la base de datos están ligadas a, vamos a volver a nuestra hoja de resultados inicial, nuestra búsqueda esta, Rerun Search. Esto tiene que ver, por ejemplo, con este, este número de documentos basados en esta búsqueda me permiten generar esta alerta. Entonces puedo programar una alerta que va a ser una notificación que reciba el correo con el que he creado esta cuenta sobre las nuevas publicaciones que hay en este tema. Entonces programo una alerta con nuevas publicaciones que hay en ese tema de búsqueda que estoy planteando. Bien, esa es la otra opción personalizada. Y la otra es poder exportar documentos en conjunto. Por ejemplo, estoy en la hoja de resultados y yo quiero citar este documento, quiero citar este, quiero citar este. Entonces voy a exportar estos tres documentos, ya los seleccioné, pero para poder exportarlos debo haber iniciado sesión. De lo contrario, no será posible exportarlos. Selecciono los documentos, busco el botón de export y voy a exportarlo en un archivo en .ris. Entonces aquí me va a exportar un solo archivo
con la información referencial. Recuerde, la información referencial es la información citable, la información que va en una bibliografía de un documento. También se le conoce como los metadatos. Esto siempre que le hablen en recuperación de información de metadatos es los datos citables de un documento, la información citable de un documento. O sea, aquí tengo ya el RIS, tengo un PDF, ¿cierto? Que he venido descargando de mi base de datos, de mi búsqueda inicial. Entonces, para que pueda exportar documentos en conjunto, desde la hoja de resultados, debo haber iniciado sesión. Ya para exportar desde un documento, por ejemplo, este artículo, entonces entré a este artículo y exporté el PDF, o desde el botón de Site busqué la opción de exportar en RIS o en BIP, no hay ningún problema, no hay que haber iniciado sesión, solamente es para cuando son documentos en conjunto. ¿Listo? Cuando es individual de un documento no hay ningún inconveniente, yo lo puedo exportar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con Science Direct, pues que es una herramienta 100% focalizada en contenido, ¿cierto? En permitirme recuperar documentos que han sido publicados en libros y revistas de Elsevier. Cuando hicimos la búsqueda básica y la búsqueda avanzada, ahí me recupera documentos publicados tanto en libros como en revistas. Ya en los filtros yo lo delimito, ¿cierto? Y distingo entre uno y otro. También pues vimos el Topics, motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones, ¿no? Para poder tener esas terminologías, ¿listo? Entonces tenemos aquí un par de preguntas en el chat, voy a responderlas y continuamos. Entonces, Julián López Báez, hola Carlos, ¿yo puedo trabajar Mendeley Site desde Google Docs? No, solo funciona con Word. Listo, Google Docs no es Word, es una, digamos que es una imitación de Word, es una imitación de Excel, los documentos de Google, pero no son Word, no son de Microsoft. Entonces no son la versión original de Word, solamente funciona con la versión original para la pregunta de Julián. Excelente. Perla Paredes Concepción, hola, ¿podría volver a repetir las diferencias entre Science Direct y Scopus? Sí. Entonces, Science Direct, ya lo vimos acá, es una solución de contenido de documentos publicados en texto completo por las revistas y los libros de Elsevier, ¿cierto? Es una base de datos tradicional. Por su parte, Scopus, que bueno, no lo estamos trabajando hoy, pero lo trabajamos en estas sesiones también, es un índice de investigación. ¿Por qué? Porque es una plataforma que cuenta con contenido que ha sido publicado por más de 7.000 editoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que Scopus no es el dueño de la información, sino que es un índice donde va a encontrar contenido publicado por múltiples fuentes y es un índice de tipo analítico. ¿Por qué? Porque va a poder medir citas, porque va a poder encontrar métricas, porque se encuentra hasta 18 tipos de gráficas diferentes y demás. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la diferencia. Entonces, Science Direct, base de datos de contenido, Scopus, índice analítico. Entonces, un índice, ¿por qué? Porque tiene contenido de múltiples fuentes y también porque tiene pues medición de citas, tiene gráficas y demás. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte. Bien, entonces vamos a continuar con Mendeley. ¿Listo? Y después resolvemos las demás preguntas que han llegado acá. Entonces vamos a avanzar con Mendeley y vamos a conocer sus características. Ya las vimos en el inicio de la sesión, ya lo definimos, eso ya se da por visto. Lo que vamos a hacer es trabajar con el gestor de referencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a trabajar con Mendeley desde su versión web. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Se abre www.mendeley.com. Usted desde su explorador, desde su computador, va a abrir esta versión de Mendeley. Recuerde que, como lo mencionamos al inicio de la sesión, para utilizar Mendeley es completamente obligatorio que tenga una cuenta. Listo, con Science Direct es algo optativo. Si usted quiere guardar el historial de búsqueda, el historial de lectura, etcétera, lo hace. Y pues dependiendo cómo acceda desde su institución, también eso es otro punto clave, pero no es 100% obligatorio. Para Mendeley sí. Usted tiene que crear una cuenta o puede que ya la tenga creada porque la creó en Scopus. Bien, entonces, una vez entramos con nuestra cuenta, vamos al apartado de biblioteca, donde usted va a almacenar la información. ¿Listo? Entonces, es aquí donde guardamos los documentos, es una biblioteca en la nube. Entonces, vamos a ir a la biblioteca de Mendeley, aquí, www.mendeley.com, y vamos a ir al apartado de Library, a la biblioteca. Damos clic allí en el apartado de biblioteca y automáticamente ingresamos a la misma. Entonces, la biblioteca de Mendeley
está estructurada siempre bajo la misma organización. Esa organización está estipulada de la siguiente manera. Sobre el costado izquierdo usted encuentra 4 elementos clave. El primero es el botón que se llama Add New, agregar nuevo documento. Entonces este botón a su vez se divide en 3 opciones. ¿Listo? Entonces desde aquí usted alimenta su biblioteca, que es donde usted va a almacenar su contenido. Abajo de ese botón del Add New, vamos a encontrarnos después, entonces son 4 elementos, el primero es el Add New, después tenemos 3 conjuntos de carpetas. El primer conjunto de carpetas, que son estas, que arranca desde todas las referencias hasta el trash o la basura, el primer conjunto de carpetas es la carpeta general, vamos a denominarlo así, donde guarda todos los documentos que he almacenado, los que he agregado recientemente, los que he leído recientemente, mis publicaciones y los favoritos. Está la carpeta general. Después tenemos las colecciones. ¿Qué son las colecciones? Son carpetas personalizadas que usted mismo crea. Entonces, son carpetas donde yo ya empiezo a administrar la información a mi medida. Estas siempre van a ser las mismas, pero las colecciones yo las administro a mi medida. Entonces, de acuerdo a mi búsqueda, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, entonces yo digo, listo, voy a crear una carpeta que se llame Elsevier Live Julio 12. Me quedó escrito al revés en cuanto a las mayúsculas. Elsevier Live Julio 12. Listo. Entonces ahí ya creé mi carpeta. Fíjese, aquí está Elsevier Live Julio 12. Listo. Hemos creado la carpeta. Entonces está completamente desocupada porque la acabamos de crear. Más de adelante vamos a alimentarla. Y el cuarto elemento son los grupos. Entonces, ¿qué son los grupos? Carpetas donde almaceno y comparto la información con otros usuarios de Mendeley. Son grupos donde cualquiera de los usuarios que hagan parte de ese grupo puede compartir información. ¿Listo? Entonces tenemos el botón de añadir información, de alimentar la biblioteca, las carpetas generales de esa biblioteca, mis carpetas específicas que genero y organizo a mi medida, y las carpetas compartibles que puedo compartir o en las que puedo recibir nueva información por parte de otros usuarios. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa estructura. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos pues esa información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar documentos, vamos a ir a la carpeta general, todas las referencias, y en esa carpeta vamos a buscar la opción de agregar un nuevo documento. Entonces vamos a alimentar la biblioteca. Entonces, vamos aquí a agregar un nuevo documento, damos clic allí, voy a buscar la opción de archivo desde el computador. Entonces, File from Computer. Entonces, voy a escoger esa opción y cuando selecciono esa opción, me abre la carpeta del equipo, como si estuviera pues adjuntando un archivo en un correo, selecciono el archivo que quiero agregar, lo selecciono, lo agrego aquí y automáticamente va a añadir ese, ese documento. Entonces fíjese, aquí agrego este artículo, donde está el autor, el año de publicación, el título del documento, la fuente donde se publicó, cuándo lo añadí, y cuando está este icono, quiere decir que agregué un PDF. Entonces, ¿qué es lo que hace Mendeley? Cosechar datos. Entonces, allí lo voy a agregar. ¿Listo? Entonces, allí lo tenemos. Vamos a agregar ahora de otra manera. Entonces, la otra manera es Add Entry Manually. Esta opción es agregar manualmente los datos de un documento. Entonces, esta opción se utiliza para cuando yo encontré información que no es cosechable por Mendeley. Mendeley cosecha la información. ¿Qué es lo que vimos acá? El artículo que yo agregué, este PDF, en mi computador estaba titulado de una manera diferente, ¿no? Entonces, cuando yo le di clic aquí en File from Computer, estaba titulado así. Pero cuando yo lo agregué a Mendeley, Mendeley cosechó sus datos, es decir, leyó los campos del documento y dijo, este es el autor, este es el año de publicación, este es el título, esta es la fuente, y pues esta fue la hora en la que lo agregamos. Eso es cosechar los datos, toma la data del documento. Pero resulta que yo tengo un documento que no puede ser cosechado por Mendeley, un documento en físico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agregar manualmente los datos referenciales o los metadatos que mencionamos en su momento de ese documento, según la tipología que usted escoge la tipología y va a agregar los datos que va a tener en cuenta de ese documento. ¿Listo? Entonces allí agrega más información. También está la opción de importar desde una biblioteca. El import library tiene que ver con los formatos.
¿Listo? Entonces estos formatos de tipo genérico como el XML, el .vip, el .ris. Pues, por ejemplo, yo tengo un .ris que descargué de Science Direct, ¿no? Donde está el archivo, aquí está el .ris, lo selecciono y aquí está un solo archivo que trae la data de 3 artículos que seleccioné. Me dice que está cargando 3 artículos. Fíjese que aquí están los datos de esos 3 artículos. Entonces Mendeley va a leer esos datos. Entonces, ¿qué formatos lee Mendeley? Mendeley lee PDFs, formato de archivo en PDF, archivo .ris, archivo .vip y .xml. Que si puedo guardar en Mendeley un archivo en PowerPoint. No, esta versión de Mendeley no permite guardar ese tipo de archivos. Solamente lee esos formatos y va a cosechar los datos de estos. Fíjese cómo va ya organizando la información de estos documentos. Ahora bien, existe otra manera de alimentar la biblioteca de Mendeley. No solamente lo puedo hacer a través de este botón de Add New. Digamos que esta es la manera larga de agregar documentos. Existe una manera más corta que se da a través de este elemento que usted ve que tengo instalado en la parte superior derecha de mi explorador, paralelo a la barra de direcciones web del mismo, del explorador que estoy utilizando. En este caso es Google Chrome. Entonces, en este explorador, usted puede instalar, o en los siguientes exploradores que le voy a mencionar a continuación, usted va a poder instalar este complemento que se llama el Mendeley Web Importer o el importador web. Usted puede instalarlos en Google Chrome, Mozilla Firefox y también en Microsoft Edge. En cualquiera de esos 3 exploradores que le acabo de mencionar, usted va a poder instalar este elemento. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poder instalar ese elemento. ¿Cómo lo instalo? Entonces voy a dirigirme al siguiente link que se lo voy a compartir sobre el final. Entonces vamos allí a buscar en la web, búsquelo así, Mendeley Web Importer, búsquelo así. De igual forma, recuerde que sobre el final, quienes están conectados desde temprano, vimos que uno de los últimos puntos de la reunión son los enlaces de interés. Ahí se le va a compartir el enlace del Mendeley Web Importer. Entonces busca en la web Mendeley Web Importer. Recuerde, lo puede instalar para Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. Únicamente esos 3 exploradores. Listo, para cualquiera de esos 3 lo puede instalar. Entonces ingresa a ese link del importador web y va a buscar este botón de color vino tinto. ¿Listo? Entonces, Get Web Importer for Chrome. Entonces es instalar o obtener el importador web para Google Chrome, que es el explorador que estoy utilizando. Si usted lo abre desde Microsoft Edge o desde Mozilla Firefox, igual. Entonces le va a aparecer aquí, obtenga el importador para Edge o para Mozilla. ¿Listo? Para cualquiera de ellos. Entonces vamos allí a instalarlo. Y cuando lo instalamos, voy a desinstalarlo, quitar, y lo voy a reinstalar. No quiero hacer encuestas por ahora. Está pidiendo una encuesta de por qué. Saca. Eso. Entonces otra vez, ya lo desinstalé, ¿no? Entonces usted no lo tiene instalado. Entonces tiene que ir al importador web, buscar el botón de obtener para Chrome, en este caso, o para el explorador de los que le mencioné que utilice, y aquí lo va a añadir. Entonces lo añade a Google Chrome. Y aquí de una vez le dice, listo, quiere instalar esta extensión, sí, aceptar, añado la extensión y en cuestión de segundos va a quedar instalada acá. Listo, entonces se instala paralelo a la barra de direcciones web de su explorador. Listo, entonces el importador web, allí lo tenemos. Bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de el importador web. Entonces, una vez lo instalamos, bueno, aquí en la ficha de rompecabezas le digo que lo fije y ya ahí queda. ¿Listo? Entonces ya instalé el importador web. Ahora voy a recurrir a un documento. Entonces voy a hacer una búsqueda porque es que esto lo quiero aclarar porque en ocasiones genera confusiones. Y es que hay personas que creen que Mendeley solo cosecha información de Scopus y de Science Direct. Entonces no, voy a hacer una búsqueda con la misma estrategia de búsqueda que estoy trabajando. Voy a ejecutar una búsqueda y acá voy a aplicarla en esta base de datos. Entonces, fíjese que aquí está, bueno, esto no es una base de datos, en Google Academy. Entonces me encontré el artículo. Entonces este está en Emerald, por ejemplo, que es una base de datos diferente a Elsevier. Entonces tengo el artículo aquí en Emerald, ¿listo? Y ese artículo lo voy a llevar a través del importador web. Ya vimos cómo se instalaba, ¿no? Entonces
Entonces, desde Mendeley Web Importer lo instalo, recuerde que sobre el final le comparto la URL y después de instalarlo voy a dar clic acá. Seguramente puede que me pida que inicie sesión, por lo que hablábamos. Mendeley es una herramienta que conecta múltiples interfaces. Entonces, usted tiene que iniciar sesión con el mismo usuario y contraseña que está conectado acá. Entonces, inicia sesión con ese mismo usuario. Aquí le va a agregar el documento. Aquí está seleccionado, From University Social Responsibility Social. Aquí está, entonces está seleccionado. Lo añade y cuando ya le aparezca aquí que está añadido, que le aparezca un chulo o una palomita, como lo denomine, entonces ahí ya quiere decir que ese documento ha sido agregado a su biblioteca. Entonces le dice, mire, el PDF y la referencia están en su biblioteca. Si se dirige a la biblioteca, aquí está el documento, From University Social Responsibility to Social Innovation Strategy. Entonces fíjese que aquí ya ha agregado el documento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento de Mendeley? ¿Cómo alimento la biblioteca? A través de los formatos que lee el gestor. Entonces tengo desde el Add New, donde tengo la opción de agregar archivos desde el computador, que es para cuando he descargado el PDF, la entrada manual, que es para cuando tengo información que no puede ser cosechada por Mendeley, y la información referencial. Pero esto todo lo puedo también agrupar en agregar a mi explorador el importador web, y ese importador web me va a permitir, sin importar la base de datos que esté utilizando, recuérdelo, voy a poder llevar la información. Como se lo mencionaba al principio, para Mendeley no es importante la base de datos de donde provenga la data. Para Mendeley es más importante el formato de esa data. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo tenga en cuenta. Entonces, ya alimenté Mendeley. Ahora, quiero llevar estos documentos que he agregado hoy, a partir de mis búsquedas y demás que he ejecutado, a la carpeta de colección que creé llamada Elsevier Live. Entonces, ¿cómo hago? Voy a seleccionar los documentos desde la carpeta general de todas las referencias. Voy a seleccionar mis documentos y aquí, después de seleccionarlos, los voy a agregar a la opción de organizar, perdón, para agregarlos a esta carpeta. Selecciono los documentos y aquí busco la opción de organizar. Entonces, selecciona los documentos, organizar, y en organizar buscamos la opción que dice añadir a colección. ¿Listo? Entonces, en añadir a colección damos un clic y aquí me aparecen las colecciones. Recuerde, colecciones igual a carpetas. Entonces, las carpetas que tengo, Elsevier Live 12 de julio, quiero agregarlo a esta colección, añadir, y automáticamente estos documentos que he seleccionado con anterioridad van a quedar guardados en esta carpeta. Entonces, todas las referencias y ahora quedó en la carpeta del 12 de julio. Recuerden, esas son carpetas que usted crea para organizar la información de acuerdo a la manera en la cual usted trabaje. Entonces, yo trabajo de esta manera, yo organizo la información de este modo, por tal motivo quiero que esto quede así. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte. Ahora bien, los grupos. Entonces, ¿qué son los grupos? Son carpetas muy parecidas a las colecciones, pero son compartibles. Es decir, yo puedo compartirlo con compañeros o colegas, es decir, todo lo que agregue a estas carpetas lo puedo compartir con mis compañeros. Voy a crear un nuevo grupo, aquí en la parte inferior se va a llamar Elsevier Live Julio 13, no, Julio 12, perdón. No importa que se llame igual que la carpeta, da exactamente lo mismo. Y aquí me crea ya ese grupo. Igual, está desocupado. No importa el orden en el que lo trabaje, puedo agregar primero mis compañeros, puedo agregar primero los documentos, da exactamente lo mismo, no hay ningún inconveniente. Y lo que va a hacer es agregar primero los documentos. Puede ser desde la carpeta general, todas las referencias, o desde alguna colección en específico. Selecciono mis documentos, voy a buscar el botón de organizar y voy a buscar el botón de añadir a grupos. Voy a agregar estos documentos a un grupo. Mi grupo se llama Elsevier Live Julio 12. Allí está guardado. Lo añado y automáticamente van a quedar allí guardados los documentos en esa carpeta. Fíjense. Entonces, grupos Elsevier Live 12 de julio. Allí ya han creado, guardados los documentos. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de guardar documentos en grupos. ¿Listo? Entonces, esta parte pues es almacenamiento de algunos documentos en grupos. Ahora, ¿cómo hago para que mis compañeros puedan ver esos documentos? Entonces, por supuesto, es completamente obligatorio que mi colega o la persona que quiero que vea estos documentos que agregué al grupo tenga una cuenta en Mendeley. Si no, pues no se puede hacer.
Entonces voy a ir al grupo, sobre el costado izquierdo, doy clic derecho sobre el nombre del grupo y busco la opción que dice Manage Group, administrar grupos. Allí me va a aparecer como una especie de pop-up o ventana donde voy a invitar colegas, ¿no? Invite members. Voy a invitar nuevos miembros del grupo. Aquí coloco el correo electrónico con el que la persona ha creado su cuenta de Mendeley. ¿Listo? Y allí esa persona que yo invito va a recibir un correo y ese correo pues va a estar ligado a unirse al grupo. Entonces que se una al grupo, que acepte unirse al grupo. En este momento estoy aquí buscando un correo. ¿Listo? Recuerda que si usted levanta la mano no será tenido en cuenta, sus preguntas son recibidas en el apartado de Questions and Answers. Entonces fíjese, aquí me dice, mire, esta persona llamada Darío Alberto Escobar, a Darío Alberto Herrera Escobar, perdón, lo ha invitado a unirse al grupo. Entonces, cuando alguien me invita, me llega un correo a mi cuenta, a mi correo con el cual he creado mi cuenta en Mendeley, ya que acepto unirme al grupo. Listo, me redirige a Mendeley, me redirige a esta pantalla y acá yo lo que tengo que hacer es muy parecido, me aparece la opción de aceptar unirme al grupo. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el agregar documentos a Mendeley. Esto es lo que denominamos administración. Entonces, la administración es desde que almaceno documentos, desde que agrego documentos a Mendeley, pasando por el organizar esos documentos en carpetas, que son las colecciones, y por último, compartiendo esa información a través de los grupos. Una vez creo un grupo, los demás integrantes que se unen al mismo van a poder también agregar documentos bajo la misma metodología o bajo el mismo modelo que aplicamos y del mismo modo van a poder agregar más integrantes. ¿Listo? Digamos que el que es invitado al grupo, que no es el creador, tiene prácticamente las mismas funcionalidades que el administrador o creador del grupo. Añadir documentos, añadir personas, leer lo que agregan los demás y demás. ¿Listo? No son grupos de interacción, no son grupos con chat, etcétera. No, son grupos solamente para compartir contenido. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de lo que es el almacenamiento de información en Mendeley. Entonces, vimos cómo almacenamos desde AdNew, desde el importador web, cómo administramos y cómo compartimos. Ahora, ¿cómo citamos? Entonces, yo ya tengo la información almacenada. ¿Cómo cito? Entonces, vamos a ver cómo vamos a citar y para ello vamos a dirigirnos a Microsoft Word. Entonces, Mendeley actualmente tiene un complemento que se llama Mendeley Site. Listo, así se llama el complemento. Aquí vamos a ponerlo en negrilla y vamos a ponerlo centrado. Listo. Entonces, Mendeley Site, ¿qué es? Un complemento de Mendeley para Microsoft y generar citaciones, ¿no? Digamos que a grandes rasgos esos. Entonces, este complemento es compatible con las siguientes versiones de Word. Listo. Entonces, aquí, atención, por favor. Entonces, el complemento de Mendeley Site es compatible con unas versiones en específico de Word. Mendeley sufrió un cambio hace un par de años. Antes solo existía la versión de Mendeley Desktop. Esta era la única versión de Mendeley. Más o menos a partir de septiembre del 2020 se hizo oficial el lanzamiento de esta nueva versión llamada Mendeley Reference Manager. Esta versión es la misma que estamos trabajando acá. Esto, tal cual, en línea. Ya usted no tiene que descargar Mendeley, lo trabaja en línea. Recuerde que, como lo hablábamos cuando definimos Mendeley, Mendeley es una herramienta que combina diferentes interfaces. Y también, como se mencionó al principio, esas diferentes interfaces están conectadas a través del mismo usuario y contraseña. Entonces, es como cuando usted revisa su correo desde su celular y lo revisa desde su computador. Es el mismo correo, porque es el mismo usuario y contraseña con el cual usted ingresa, pero usted lo está revisando a través de diferentes interfaces. Y el historial que tengo en el computador lo puedo ver en el celular. ¿Por qué? Porque yo no guardo la información en una interfaz. Yo guardo la información es en la nube asociada a un usuario, es decir, a esta cuenta. Por tal motivo, lo que estoy guardando acá, si yo reabro cualquiera de estas dos versiones con el mismo usuario y contraseña, quiere decir que ahí va a estar lo mismo. Acuérdese del ejemplo del correo. Usted no guarda correos en su computador, usted guarda correos es en
la nube asociada a ese correo electrónico. Lo mismo pasa con Mendeley. Entonces, Mendeley antes tenía solamente esta versión. Después lanzó Reference Manager, que es una versión descargable, pero nosotros no, o en esta sesión particularmente no le mostramos cómo descargarla, porque usted lo que puede hacer en esa versión descargable también lo puede hacer aquí en línea. Es exactamente igual, es idéntica. Si usted la quiere descargar, adelante, no hay ningún inconveniente, pero son exactamente lo mismo. Entonces Mendeley combina diferentes interfaces y cuando se lanzó esta nueva versión, el complemento de Word que se lanzó, entonces digamos que la biblioteca se llama Mendeley Reference Manager, que es esta nueva versión, Mendeley Reference Manager, que es la misma que ve en línea, recuérdelo, y tiene un complemento para generar las citas que se llama Mendeley Site. Este se instala en Microsoft. Hace un rato alguien nos preguntaba si Mendeley servía con Google Docs y la respuesta es un rotundo no. Mendeley solamente funciona con la versión original de Word, que es la versión de Word de Microsoft. Digamos que Google Docs, todos los documentos de Google Docs, el PowerPoint, el Excel, el Word, que no se llaman así, sino que son muy parecidos, son copias, pero no son la versión original. Entonces, solamente funciona con Microsoft Word. ¿Listo? Y particularmente este complemento que surge a raíz de esta nueva versión de biblioteca llamada Mendeley Site, funciona con las siguientes versiones de Word. Entonces, Word, versiones 2016 y posteriores. Aquí, primer elemento, posteriores. Por supuesto, incluye Office 365. ¿Listo? Bien. Siguiente versión, Word en línea. Aquí lo colocamos en mayúscula, no Google. Word en línea. Y Word para iPad. ¿Listo? Bueno, para iPad. Entonces, con estas versiones de Word, usted va a poder instalar el complemento de Mendeley Site. ¿Listo? Con estas versiones de Word. Bien, téngalo presente. Usted me puede decir, Carlos, pero yo tengo Word 2013 instalado en mi computador. Entonces, pues no voy a poder instalarlo. No, usted sí puede instalarlo. Porque Word en línea es una versión de Word en la cual no importa qué versión usted tenga instalada en su máquina, en su computador, usted va a poder abrir Word sin ningún problema. Usted busca Word en línea. Recuerde, esto no es Google, es Word en línea, es la versión en línea de Microsoft. Entonces aquí lo que le va a pedir en Word Online es iniciar sesión con un correo de Microsoft, un Hotmail, un Outlook, etc. ¿Listo? Entonces Word en línea va a buscar. Bien, entonces Word en línea, no importa que usted tenga un Word 2007, que ya pues más de 15 años, usted en Word en línea va a poder instalar el complemento. Busca Word en línea, inicia sesión con su correo de Microsoft y allí va a poder trabajar el documento sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Cómo lo trabaja? Entonces, el proceso de instalación es igual para todos o es muy parecido. Entonces, la instalación y el uso del complemento es muy parecida para todas las versiones que le acabo de señalar. Entonces, vamos a trabajarlo desde esta versión de Word del computador, pero usted lo puede hacer en Word en línea, recuérdelo, o en Word para iPad. Entonces, abre su Microsoft Word, va a buscar la opción de insertar. ¿Listo? En la opción de insertar, va a buscar la opción de obtener complementos. Entonces, insertar complementos. ¿Bien? Recuerde, igual para Word en línea, igual para Word para iPad. No puedo hacer el ejemplo en todas las versiones, por eso aquí le comento, vamos a poner esto de una vez en itálica, que es muy parecido el proceso en todas. ¿Listo? Entonces, aquí instalar, en insertar, perdón, en insertar, obtener complementos, y en obtener complementos va a colocar en el cajón de búsqueda, va a colocar Mendeley. ¿Listo? Entonces ahí le va a colocar Mendeley. Si por alguna razón le aparece aquí algún mensaje que dice el administrador de su institución ha bloqueado el acceso a los complementos, debe contactarse con el administrador, que normalmente está en el área de TIC o el área de tecnología o el área de soporte, como se denomine en su institución. ¿Listo? Porque puede que bloquee los complementos porque usted tenga acceso al Office por su institución. Entonces, si está bloqueado, tiene que contactarse, es una labor suya, con el área de tecnología. Aquí voy a buscar Mendeley
en mi documento en Word y lo voy a agregar. Entonces, Mendeley, agregar. Cuando agrego, pues aquí me aparece este mensaje. Doy clic en continuar, que es aceptar los términos de licencia y política de privacidad. Y cuando lo agrego, fíjese que fue muy rápido. Busqué Mendeley, lo agregué, acepté términos y condiciones. Y en cuestión de segundos, Mendeley va a quedar instalado y está procesando. Va a quedar instalado en el apartado de referencias. Listo, en referencias, fíjese, ya quedó instalado Mendeley Site. Entonces ya instalé el complemento de Mendeley Site. Recuerde, para todas estas versiones el proceso es muy parecido. Entonces busca el botón de insertar, en insertar complementos, en complementos busca Mendeley y agrega el gestor a su documento en Word. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a la manera como instalo el complemento. Bien, recuerde las versiones con las que es compatible. Ahora bien, entonces vamos a citar los documentos que hemos guardado, ¿no? Entonces vamos a empezar a generar citas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Abrir el complemento que queda en referencias. La instalación solo se hace una vez, entonces queda en referencias. Voy a iniciar sesión, recuerde, con el mismo usuario y contraseña que estoy trabajando aquí en línea. Acuérdese del ejemplo del correo. Si usted quiere ver los correos que recibió en el computador, pues abra sesión en su celular con el mismo correo. Si usted abre otra cuenta de correo, por supuesto, no va a haber el mismo historial de correos recibidos. Aquí me pide que inicie sesión. Listo, entonces voy a iniciar sesión con la misma cuenta, que eso tiene mucho que ver con esto, una plataforma que combina diferentes interfaces. Recuerden, diferentes interfaces. Entonces inicio sesión, aquí voy a colocar la contraseña. Eh, Listo. Vamos a ver si es la contraseña correcta. Sí, listo. Y ya me conecto. Ya inicié sesión en el complemento de Mendeley, ¿cierto? Ya he iniciado sesión con mi complemento de Mendeley. Ya estoy aquí en mi Mendeley. Entonces, ¿cómo se divide este Mendeley o cómo está organizado? Vamos a fijarnos en estos tres elementos de la parte superior. El primer elemento es el de referencias. En referencias, usted va a encontrarse las carpetas, ¿cierto? Este conjunto de carpetas que señalamos en la versión de biblioteca. Entonces, colecciones, grupos y la carpeta general, la de todas las referencias, está acá, en este apartado de referencias, donde en este botón desplegable. Entonces, usted da clic allí y le dice, ¿quiere ver la carpeta de todas las referencias? Vaya y vea la carpeta de todas las referencias. ¿Quiere ver la carpeta de Elsevier Live en colecciones del 12 de julio? Aquí está. Entonces, aquí está la carpeta y los documentos que agregó. ¿Quiere ver la carpeta compartible o el grupo compartible de Elsevier Live del 13 de julio, del 12 de julio? Aquí está la carpeta. Entonces, todo lo que agregué, ¿cierto? Acá lo estoy ya visualizando desde el documento en Word. Recuerde, por eso hablamos de un gestor de referencia que combina diferentes interfaces. Esas son las interfaces. Entonces ya hemos visto tres interfaces, que son la interfaz web, donde vimos la biblioteca, la interfaz de el importador web, donde agregamos documentos desde cualquier base de datos. Y ahora estamos viendo la interfaz de Word. Todas están conectadas con el mismo usuario y contraseña. ¿Cierto? He iniciado sesión con el mismo usuario y contraseña en todas. También lo podría hacer en la interfaz de escritorio, es decir, la que descargo a mi ordenador directamente. También podría iniciar sesión con el mismo usuario y allí estaría el contenido. Entonces, eso pues en cuanto a lo que tiene que ver con las interfaces. Ahora, ¿cómo cito? Pues vamos a citar el documento. Vamos a citar aquí desde la carpeta. Vamos aquí a agregar la cita número 1. Entonces, selecciono el documento que quiero citar y aquí voy a la opción de insertar citación. Doy clic allí y automáticamente me inserta la cita. Listo. Entonces salgo aquí de la cita, voy a insertar la cita número 2. Entonces voy a referencias, escojo mi carpeta, aquí ya la carpeta me marca que he citado este documento, selecciono el documento que quiero citar, lo doy clic en el botón de insertar citación y automáticamente insertará la cita, ¿cierto? Entonces vamos agregando las citas para que me vaya generando pues la bibliografía más adelante. Vamos a agregar una tercera cita. Entonces voy a mi carpeta, referencias, busco el documento en particular, lo selecciono, voy a dar clic en el botón de insertar cita y automáticamente la agrega allí. Perfecto, ya tenemos las citas añadidas. Excelente. Ahora, resulta que
les decía que se fijen en estos tres elementos. El siguiente elemento después de referencias es el elemento de estilo de citación. Aquí me está citando muy seguramente en APA, fíjese, American Psychological Association 7th Edition, APA. Pero yo quiero citar en IEEE. Voy a Citation Style, selecciono el estilo, doy clic en el botón que dice actualizar estilo de citación y en el cuerpo del documento fíjese cómo ya me actualizó la cita en el estilo que ahora es IEEE. Entonces es acá donde actualiza el estilo. Si quiere buscar un estilo en específico, aquí está el motor de búsqueda en Select Another Style. Hay un motor de búsqueda donde va a buscar ese estilo en específico. Y el botón de más es para insertar la bibliografía. Vamos a verlo. Insertar bibliografía. Entonces voy a colocar ya la bibliografía. Ya terminé el documento. Aunque la bibliografía usted la puede agregar desde el principio. Entonces voy al botón de más, insertar bibliografía, doy clic en continuar y automáticamente me agrega la bibliografía de los tres documentos que he citado en lo que se supone que es el cuerpo del documento, que es esto, ¿no? Entonces ahí ya me agregó la bibliografía. Igual, pese a haber insertado la bibliografía, yo puedo seguir citando. ¿Listo? Entonces no es obligatorio agregarlo sobre el final, sino que a medida que yo voy citando, pues la bibliografía se va a ir actualizando según la norma que establecí. Y en más, también está el botón de actualizar la biblioteca. Si usted sigue alimentando su biblioteca con nuevos documentos, entonces debe actualizarlo acá, en el Word. ¿Listo? Sincronícelo, actualícelo acá. Es muy rápido. ¿Listo? Si usted está agregando nuevos documentos y tal vez no lo encontró, usted agregó un documento a esta carpeta llamada Elsevier Live, pero no lo ve, entonces busque el botón de más y vaya y actualice la biblioteca para que pueda ver el documento. ¿Listo? Si usted no ha agregado nada, pues no hay necesidad de estar actualizando. ¿Listo? Entonces la actualización de la biblioteca es que si yo agregué algo nuevo, aquí en donde almaceno, pues se vea reflejado en el complemento de Word con el que estoy citando, porque muy seguramente si lo agregué en este momento es porque lo quiero citar. Entonces aquí en actualizar desde la biblioteca, pues ya agrego nuevos documentos o pues para que se vean reflejados acá. ¿Listo? Como estamos con el mismo usuario y contraseña, pues simplemente lo que hace es sincronizar. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que les quería compartir, dos herramientas completamente diferentes donde la idea es que usted las conecte y optimice 100% el uso. Science Direct, una herramienta para identificar términos, identificamos sinónimos, hicimos una revisión de literatura, pues en términos generales, ¿cierto? Buscando documentos publicados en libros y revistas, administramos la información generando alertas, guardando documentos, guardando búsquedas y demás. También en Mendeley pues ya trabajamos todo lo que es las referencias, donde almacenamos documentos, guardando los diversos formatos que permite Mendeley, PDF, RIS, BIP, también desde el importador web, viendo que para Mendeley no es importante de dónde provenga la información, no solamente almacena contenido de Science Direct o de Scopus, sino desde cualquier base de datos, siempre y cuando la información sea cosechable o legible por Mendeley. Vimos cómo crear carpetas llamadas colecciones, los grupos, para poder compartir el contenido y por último la conexión que se establece con Word, ¿no? Entonces por eso hablamos de una herramienta que combina diferentes interfaces. Entonces la idea es que pues distingamos esas características y podamos darle aplicabilidad a esos elementos que tenemos allí. Entonces vamos a resolver las inquietudes que usted tiene y que ha compartido a través del Questions and Answers. Recuerde, si levanta la mano no será tenido en cuenta, solamente si tienen en cuenta las preguntas que se plantean a través del Questions and Answers. Y después de responder las preguntas, le voy a compartir unos enlaces de interés. Entonces, Lupe García dice, buen día, ¿existe algún tipo de sincronización entre Science Direct y Mendeley? No me quedó claro si con una misma cuenta accedo a todos los servicios de Elsevier. Correcto, usted se ha respondido. Entonces, con la misma cuenta usted puede no acceder porque eso depende de su institución, pero la misma cuenta sí está sincronizada entre las plataformas. Es decir, si usted crea una cuenta, estimada Lupe, en Science Direct, esa cuenta también le va a servir para Mendeley. Si la crea en Mendeley, también le va a servir para Scopus y para Science Direct. ¿Sí? No hay un nivel de obligatoriedad de decir créela en una plataforma u otra. Simplemente con crearla en una nos va a servir para las demás. Pero el acceso sí depende de su institución. Es decir, acérquese a la biblioteca y mire cómo es el acceso. Puede que el acceso de su institución sea con usuario o sea a través del portal de la biblioteca. Eso ya depende de su institución. ¿Listo? Pero que hay una sincronización, sí hay una sincronización. Entonces yo puedo estar aquí en Science Direct conectado y puedo guardar mi historial de búsqueda y demás, y con el mismo usuario estoy trabajando en Mendeley. ¿Sí? Esa es la sincronización que existe entre las cuentas, pero no quiere decir que esas sean las que le den el acceso. El acceso lo tiene que validar con la biblioteca. Bien, excelente.
Tenemos aquí William Andrés Castañeda, nos pregunta, buen día, ¿podría nuevamente explicar cómo se accede al Science Direct Topics? Gracias. Claro que sí, Andrés. Entonces, aquí accedemos al Topics desde Science Direct, ¿no? La interfaz general de Science Direct, la interfaz de inicio. Entonces, allí vamos a ingresar a la interfaz desde la institución, que es lo que hablábamos hace un rato, y en la parte inferior, lo que hacemos es ir hasta el final de la página y está el botón que dice Browse by Topics. Damos un clic o clic derecho a abrir una nueva pestaña y automáticamente nos abre el motor de búsqueda de Science Direct Topics. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como accedo a Science Direct Topics. ¿Listo? Al motor de búsqueda de términos. Es importante estar conectado desde la institución. ¿Listo? Adriana López Vargas, una pregunta. Tengo mi cuenta de Mendeley y hace años con un correo, Mendeley hace años con un correo personal. Actualmente estoy en una institución. ¿Puedo usar esas cuentas para aprovechar las bondades de abrir una cuenta en Science Direct con el correo institucional? No. Esta es una pregunta muy común y la respuesta es no. No se pueden agrupar cuentas. Es decir, tengo la cuenta ABC y quiero que todo quede en la cuenta B. ¿Cierto? Lo que había guardado en la A, lo que había guardado en la C y lo que tenía en la B, quiero que quede en la B, no es posible. ¿Listo? Entonces, lo que puede hacer es, desde su cuenta, entonces en Mendeley, cambiar la cuenta, pero ya tiene una cuenta creada, pero aquí en Settings puede cambiar la cuenta, es decir, cambiar el correo asociado a esta cuenta. Entonces, aquí coloco la dirección que quiero que quede en esta cuenta, que ya no va a ser esta. Quiero que cree otra dirección asociada a esta cuenta pero no se pueden agrupar varias cuentas. Pero como usted ya tiene creada la cuenta en Mendeley, esa cuenta ya le sirve para Science Direct. Recuerden, o sea, no tiene que asociar ni tiene que hacer una sincronización para que esa cuenta aquí funcione. Simplemente con el hecho de haberla creado en Mendeley, ya va a iniciar sesión con ella en Science Direct. No tiene que hacer más, sino colocar el correo y la contraseña. Lo que no puede hacer es unificar cuentas. Lo único que podría hacer es cambiar la cuenta de su usuario, cambiar su correo, poner otro correo, pero no puede unificar cuentas. ¿Listo? Entonces, eso para Adriana López Vargas. Erika Lara Posada, ¿por qué Scopus no trae texto completo? Lo hablamos hace un rato. Scopus es un índice que tiene información que ha sido publicada por más de 7.000 editoriales. ¿Eso qué quiere decir? Que Scopus no es el dueño del contenido que hay allí. Por tal razón, nunca tendrá derechos para reproducir la información de ese contenido en texto completo. Scopus es un índice que nos sirve para analizar, para evaluar el comportamiento de la investigación, para medir, para visualizar, pero no para encontrar el contenido. Por supuesto, va a ser de gran ayuda porque es un índice, por ejemplo, para la reconstrucción del estado del arte, porque en una sola búsqueda estoy recuperando contenido evaluado por más de 7.000 editoriales. ¿Sí? Pero pues nunca va a ser de texto completo porque no es el dueño de la información. Es por eso que siempre en nuestras sesiones, cuando hablamos de Scopus, hablamos tanto y mencionamos tanto de la importancia de extraer esa falsa asociación que se crea entre base de datos y texto completo. Se cree que todo lo que llamamos base de datos es de texto completo, lo cual es completamente equívoco, porque Scopus no tiene esas características. Entonces, no tiene texto completo porque es un índice y al ser un índice no es el dueño de la información. Listo para la pregunta de Erika Lara. Shirley Vargas Ricardo nos pregunta, buen día, si estoy realizando una revisión de la literatura, ¿cómo reduzco la cantidad de artículos que debo analizar? Entonces, eso depende de la búsqueda, de la cantidad de resultados. No hay un manual o una norma que diga a partir de 1999 resultados son muchos resultados o a partir de 55 son muy pocos. No hay una norma tácita o específica. ¿Listo? Entonces, pues ahí lo que le aconsejo es utilizar los filtros que le ofrece el recurso que está utilizando, la base de datos que está trabajando, también utilizar operadores excluyentes, entonces excluya información, entonces cree su búsqueda, pero utilice el excluyente. Entonces veo que hay muchos elementos que están hablando de innovación social, pero yo no quiero innovación social, yo quiero estrategias de innovación, entonces voy a excluir aquí sobre innovación social, sobre, sí, estrategias de innovación que no tengan que ver nada con innovación social. Es algo aquí descabellado que yo me estoy inventando, pero sí buscar la manera de empezar a excluir, ¿no? Entonces aquí abro las comillas, igual la misma norma, innovation, ¿cierto? Y voy cerrando mi búsqueda. Ya muy seguramente aquí me está excluyendo información, ¿cierto? Entonces sobre innovación, estrategias de innovación, no me busque nada de innovación social. ¿Listo? Y va cerrando su búsqueda.
Bien, excelente. Francisco Javier Bernal nos pregunta, buenos días, hay un aviso recurrente en Mendeley donde dice que la versión web ya no estará gratuita unos días, pero dice que las personas que lo tienen no perderán el acceso. ¿Tienes conocimiento si se perderá el acceso gratuito y también algunas funciones? No, no tengo conocimiento de ello y tampoco he visto el mensaje, no lo he visto. Si quiere, le comparto mi correo electrónico y me envía un pantallazo para ver de qué se trata, porque en realidad no, no lo sé. Listo, ahí ya le respondí directamente para que me envíe una captura de pantalla porque no lo sé. Listo, Shirley Ricardo Vargas, ¿la cuenta de Mendeley caduca en algún momento? No, es hasta que yo quiera utilizarla o hasta que yo quiera cerrarla. Listo, no tiene caducidad de esas cuentas ni se pierde la información. Dejé de utilizarla por 5 años. Ahí van a estar los documentos que guardo hace 5 años. ¿Listo? Marco Villarroel Puma nos pregunta, si subo un archivo a Mendeley en Internet, ¿también se actualiza en escritorio? Correcto. Siempre y cuando usted inicie sesión con el mismo usuario y contraseña, lo que hablábamos, una herramienta que combina diferentes interfaces, siempre y cuando usted inicie sesión con el mismo usuario y contraseña, se va a sincronizar. ¿Listo? En realidad no hay ninguna ventaja entre tener instalada la versión de escritorio y tener instalada o trabajar desde la versión web. ¿Listo? Por eso lo hice desde la web, porque es más sencillo. No tengo que descargar nada, no tengo que ocupar espacio de almacenamiento en mi computador, nada. Trabajo todo desde la versión web. ¿Listo? Pero pues si yo quiero tenerla de escritorio por determinada circunstancia, siempre y cuando yo inicie sesión acá con el mismo usuario que estoy trabajando acá, todo se sincroniza. Recuerden el ejemplo del correo. Si yo reviso mis correos enviados desde el computador y estoy conectado con el mismo correo desde mi celular, tienen que aparecer los mismos correos enviados, porque no estoy guardando la información ahí en ese computador o en esa interfaz que está instalada en ese computador, en ese celular. Yo lo estoy guardando en un usuario que tengo conectado al correo. ¿Listo? Entonces, eso para la pregunta de Marco. Excelente. Bien, Gerardo nos pregunta, hace tiempo había bajado Mendeley de escritorio y tengo archivos. El problema es que ya no puedo entrar porque no recuerdo el correo y la contraseña con que me registré. Tengo que registrarme de nuevo. Se pierden los archivos que guardé, por supuesto. Si usted no se acuerda del usuario y contraseña, pues se pierde la información. Tiene que acordarse del usuario, del correo con el que inició sesión. Porque si yo inicio sesión con este correo, Mendeley pues no me va a buscar el otro correo. No tiene cómo saber que yo soy el de los dos correos. También es muy ligado a la pregunta en principio que nos planteó alguien respecto a si pueden agrupar usuarios. No se pueden agrupar usuarios, porque ante los ojos de Mendeley somos personas diferentes. ¿Listo? Entonces, tiene que saber el correo como mínimo. Si no, se pierde la información que va guardado ahí. Bien. Lupe nos dice que gracias, vale, con gusto. Listo. Silvia Sánchez nos pregunta, ¿podemos acceder a la grabación de este espacio? Sí, como lo mencionamos al principio, va a estar en el canal de YouTube que les compartimos y que se va a volver a compartir sobre el final. Listo, bien, Lina María también nos agradece, con muchísimo gusto. Marco Villarreal, por error creo otra cuenta de Mendeley con un correo distinto. ¿La puedo borrar? Sí. Aquí va la cuenta, en la web, va a Settings, y en Settings, aquí hay una opción que dice borrar cuenta en la parte inferior. Esperemos a que cargue. Aquí está. Cerrar mi cuenta. Acá. Y aquí la cierra. Listo. Inicia sesión en la web, va a configuraciones y ahí va a cerrar su cuenta. Listo. Bien, vamos aquí, sí, seguimos con el chat del Questions and Answers para responder sus preguntas. Bueno, aquí la de Marco, ya la respondimos. Aquí también. Listo. María del Carmen Gutiérrez Sánchez nos pregunta, buen día, entonces ya no es necesario utilizar Mendeley Desktop. No, Mendeley Desktop a partir del 1 de septiembre se va a dejar de actualizar. Esto no quiere decir que se borre, yo aquí también lo tengo. Listo, no quiere decir que se borre el 1 de septiembre a las 12, se borre, no. Quiere decir que si yo actualizo mi Word o si cambio de computador, ya no voy a poder instalar esta versión. ¿Listo? Entonces, por eso es, si usted utiliza Mendeley Desktop, no se pierde nada, no pierde la información, etcétera, no, pero tenga en cuenta que esto ya no se actualiza más. Si usted tiene algún cambio de computador, alguna actualización en su Word, puede que ya no le sea compatible con esta herramienta. Pues por eso siempre el consejo y por eso es que las sesiones las focalizamos 100% en la nueva versión de Mendeley. ¿Listo? Entonces, no va a desaparecer. Igual, si usted utilizaba la versión antigua, simplemente iniciando sesión con el mismo correo acá en la nueva versión, le va a aparecer el mismo contenido, ya que no hay que hacer migración. Lo que hablábamos de
herramientas multiinterfaz. ¿Listo? Bien, excelente. Aquí, vale, Yolima nos dice que muchas gracias, vale, con gusto. Aquí nos dice María del Carmen Gutiérrez Sánchez, otra vez, ¿nos podría por favor repetir cómo accedió a Mendeley Site desde Word? Sí, entonces recuerde que es compatible con las siguientes versiones, ¿no? Entonces, Word 2016 y versiones posteriores, Word en línea, pero no Google Docs, que eso no es Word, sino que es una, digamos que una imitación, y Word para iPad. Una vez estoy en alguna de estas versiones de Word, lo que hago es ir al botón de insertar. En insertar voy a buscar la opción de obtener complementos. En obtener complementos me abre esta página, este pop-up que es la tienda, donde en el motor de búsqueda de la tienda voy a colocar Mendeley. Una vez coloco Mendeley, me va a aparecer acá en el resultado y lo voy a agregar. Aquí lo agrego y acepto las condiciones y automáticamente quedará instalado en referencias. Ese es el proceso que tiene que seguir. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con Mendeley. Listo. Francisco Javier Bernal Ávila, perdón, la versión de escritorio es la que no estará a partir de septiembre. Sí, exacto, la que no se actualizará, recuerde. No es que se desinstale y se pierda, no, no se actualizará más a partir de septiembre de este año, es decir, en un mes y medio más o menos. Listo, creo que no tenemos más preguntas. Les voy a compartir entonces aquí unos enlaces ya para ir finalizando. Entonces, perdón. Primer enlace, primer conjunto de enlaces. Entonces, el primero de izquierda a derecha es nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Elsevier Live. Se los voy a compartir aquí a continuación a través del chat. Elsevier Live, por aquí está. Al canal de YouTube, aquí lo tengo seleccionado. Entonces, a través del chat les voy a copiar el link del canal de YouTube. En este canal van a encontrar las grabaciones, no solamente de la sesión de hoy, sino de todas las sesiones que hemos hecho este año y de hecho de todas las que se han hecho en el Elsevier Live desde el 2020. Entonces, hay muchísimo material allí para consultar en nuestro canal de YouTube, para que estén pues allí pendientes de este, lo suscriban, listo, y pues cuando uno suscribe un canal a uno le llega la notificación al celular, la notificación push, que hay nuevos documentos, un nuevo video, ¿no? Entonces ahí lo pueden consultar. Eso en cuanto a la grabación, ¿no? Entonces, grabación en el canal de YouTube, ya compartimos el enlace a través del chat en este momento. Ahora, el enlace de registro de estas sesiones lo encontrarán acá en este link, listo, que les voy a compartir a través del chat de Elsevier Live. Recuerde, si tiene alguna pregunta, compártala por favor a través del chat, del Questions and Answers. Listo, aquí lo que voy a hacer es colocarle ahora el enlace de las inscripciones para estas sesiones de Elsevier Live, las sesiones venideras, ¿no? Entonces, el próximo martes tenemos una sesión enfocada en el uso de las tres herramientas de manera conjunta, en utilizar Science, Scopus y Mendeley de manera conjunta. Entonces, esa es la sesión del próximo martes que vamos a tener. Entonces, aquí les voy a compartir el enlace de registro. Entonces, registro, aunque ustedes ya lo tienen, pero aquí se los vuelvo a compartir, el Elsevier Live. Listo. Y en este segundo página de enlaces que le estoy compartiendo a través del chat, listo. Entonces aquí tenemos el primero, que es el de la instalación del Mendeley de escritorio, es decir, si usted quiere tener instalada esta versión que le mencionaba que no es necesario ya instalarla, pero usted la quiere instalar y usted quiere instalar el importador web a su explorador. Recordemos, el importador web, el elemento que me permitió llevar documentos a Mendeley sin necesidad de descargarlo, sino que me ahorró tiempo. Entonces, si usted quiere tenerlo instalado, utilice este enlace. Listo, entonces este es el enlace de instalación de Mendeley, tanto el importador web, así como también la versión de escritorio. Entonces aquí le voy a colocar el link en el chat. Instalación Mendeley. Listo. Y el último link, ¿cierto? Con el respectivo QR es el link del chat de soporte de Mendeley. Entonces resulta que Mendeley no me funciona con mi versión de Word 2016 que tiene X o Y característica. Entonces contáctese con el chat de soporte. Entonces este es el centro de soporte, ahí hay un acceso al chat de soporte, soporte técnico Mendeley.
Entonces ahí lo he colocado también en el chat. ¿Listo? Esos son los links. Con el QR, pues quien ve la grabación lo va a poder tener. ¿Listo? Asistencia, no. Nosotros no tenemos listados de asistencia para Lina María Jaramillo Echeverry. Nosotros no manejamos listados de asistencia. Zoom nos documenta todo, nos dice tal persona estuvo conectada 5 minutos, 10 minutos, 35 minutos y pues se le enviará el instructivo. Recuerde que nosotros enviamos ese instructivos a quienes están conectados más de determinado tiempo para que descarguen un certificado de asistencia. ¿Listo? Pero nosotros no manejamos link de asistencia porque Zoom hace eso por nosotros. Y mejor aún porque nos cuantifica el tiempo. Bien, entonces, pues nada, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por su participación en esta sesión. Una última pregunta allí, Adriana. ¿López Mendeley ya no tiene app? No, no tiene app. ¿Listo? Solamente funciona pues en la versión descargable o en la versión web. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su participación. Un excelente martes para todos. Y recuerden, el próximo martes, así como todos los martes, tenemos nuestra sesión de Elsevier Live. Revisen según la hora de su país. Entonces, hasta luego y que estén muy bien.